Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal, bonicos? ¿Estoy en directo? Sí. ¿Me estoy viendo? Sí. ¿Está en comentarios? Sí. ¿Está Soren? No. Bueno. Hay una cosa por aquí que dice Sound Alert de la plataforma morada. Bueno, hola a todos los de la plataforma morada. No sé si estoy en directo o no, pero bueno, que actualizo ya mismo porque necesito saber si estoy en directo. A ver si salgo. Hola, mi cara. Sí, estoy en directo, me temo. Vale, la mosca del YouTube del Tiki Tiki. No, de Twitty Twitty. Bueno, pues tenemos el Twitty Twitty. Hola, Sore Borico, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Ay, Dios mío de mi vida. No, no puede ser porque, a ver, 14 personas, ya quiero 14 likes. Venga. ¿Esto qué es? 12 personas, ya quiero 12 likes. Venga, vamos. Y quiero super chat, super stickers, super thanks, todo lo de habido y por haber. Y quiero también que me mandéis PayPal de 100 euros cada uno. Venga, 15 personas. PayPal Me, a Javier Orgaz Perfumes, 100 pavos de PayPal Me, que van directos a la buchaca, que tengo que sobrevivir este verano, que si no, veremos a ver dónde termina el canal, porque cojo, saco un vídeo y no lo ve ni el tato, porque la perfumería Nicho no le importa esto a nadie. Uy, que todavía no han pasado 5 minutos. Cuidado que me tengo que controlar la boca. Así que vamos allá, por favor, ya está bien. Venga, pues entonces, Bonanit Jauma, muy Bonanit, bonico. Vale, pues ya está, ahí está todo el mundo presentado ya. Y los silenciosos de turno, por supuesto, que no falten. Muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Craig Sorenrak. ¡Ay! Espérate, que me he ido yo. ¡Oh! Que voy a tener que activar otra vez de nuevo. Espérate. Activus. Ay, sí, Watchmaker ha vuelto. Siempre me hace lo mismo este crío. Tengo que hablar muy seriamente con Watchmaker cuando aparezca por aquí. Tengo que decírselo. Avísame y no te quito de los faldones, hijo mío. No te quito de los faldones. Claro, es que no vienes, vas. ¿Qué hago contigo? Bueno, en fin. Muchas gracias a Nora Secas, a Krikans, a Sorenrak, a Watchmaker, a Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alén Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchas gracias, resalados. Y voy a cerrar ya porque así me quedo un poquito más de espacio. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal que están estancados. No llega gente nueva, ¿Qué pasa? ¿Que aquí la gente no cobra o qué? Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanakini, El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, y también tenemos a Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Hola, muchas gracias. Y mi gordita que está aquí detrás mía, que me la como a besos, la mami. Es la mami. Luis, buenas noches, ¿qué tal? Ay, bueno. Y iba a hacer una cosa, ya sabía yo lo que no. Ay, me he dejado hacer una cosa peritosa. Ay, esperar, aparecerá por aquí. Dame un segundo. Es que son perfumes de los que yo creo que no he hablado. Me da un poco de pereza hacerlo por los precios que tienen, pero tengo que hacerlo. Debería hacerlo, quiero hacerlo, no sé si hacerlo. ¿Dónde están? Oh. Bueno, da igual, voy a echarle mano a Soren, que para eso lo tengo. Soren, escucha, búscame esto. Ya está. ¡Hala! Es que si no, no me da la vida, no me da la existencia, no me da nada. Esto es una puñetera locura. Vale, arreglado. Ay, qué existencia la mía. Vamos a ver. Jauma, que está por aquí. Sorenra, que está por aquí. Jauma, que vuelve a estar. Luisico, buenas noches. Jandro, buenas noches. Y Soren, que dice que voy. Vale, ya me quedo yo aquí controlando el cotarro. Por si alguien se pasa. Me pica la barbilla, me pica la nariz, me pica todo. Ya estoy
on fire. Jandro, ¿qué tal, chiquitín? ¿Cómo están las cosas por la morada? Muy buena, Ponico. Bienvenido. Bienvenido, Jandrico. Ay, esto de Jandro VK suena un poco vikingo, supongo que será, pero es que hay gente. Puede ser un poco no porn. Esto de. ¿Me han pasado los 5 minutos ya? Sí, ya llevamos en minutos 27, ya puedo decir tacos. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde Spain. Spain indeterminado. Indeterminado Spain. Ángel es que es muy discreto para todo lo suyo. Bueno, noticia sanitaria, simplemente para gente que pueda necesitarlo o estar interesado en el tema. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres comerciales, ¿vale? Pero a ver, estaban las dosis que se pinchan en el estómago, básicamente por la barriguica, para adelgazar. ¿Sabéis? El famoso medicamento este que es para adelgazar. Bueno, pues ahora resulta que Pfizer, esto sí que lo voy a decir, no voy a decir lo otro, pues es el nombre comercial de la otra firma, pero Pfizer lo que acaba de lanzar ahora mismo son pastillicas, ya no es inyectable. Dice que la farmacéutica anuncia los resultados del nuevo, como se llame, un fármaco antagonista del receptor GLP-1 para la pérdida de peso que no se inyecta. Esto, pues, supongo que actuará exactamente igual que el inyectable, pero el inyectable, la verdad, no sé cuánto tardará en actuar. El inyectable actúa enseguida. O sea, es que es pinchártelo y el estómago se te queda congelado. O sea, se ralentiza. Yo lo he probado. Pero me lo dejé porque además eso de que tal da un efecto rebote de que te cagas. Bueno, luego lo explico mi experiencia si queréis. Hace 2 años, ¿2 años? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio que lo hice, que lo probé y perdí 6 kilos. No, perdí más. ¿Qué leches? Perdí más. Fueron 5. Casi 15 kilos. Fueron casi 15 kilos. Creo que cada caja, es que, claro, voy de memoria. Me parece que cada caja lleva 2 inyectables a 134 euros y yo utilicé 2 veces el tratamiento. Y nunca más. Ahora explicaré por qué. Bueno, pues resulta que en España ya existen 3 opciones de medicamentos para adelgazar, antagonistas, que es estas firmas, ¿vale? Dan 3, son todas conocidas porque están puestas por todos lados. De todas formas, esto está publicado en La Razón y ahora lo cojo y pongo el enlace por si estáis interesados en leerlo y ya está. Yo hago así, copio, pego y asunto arreglado. Y lo pongo por aquí. Venga, lo pego por aquí. Pues a mí Phantom me gusta, ¿sabes, Jandro? Ahora que te estoy leyendo, Phantom me gusta, ¿eh? Si me das a elegir entre Phantom, yo me quedo con Phantom, ¿eh? A mí Phantom no me desagrada, es un perfume que me gusta. Tiene un punto ahí de lavanda que está un poco subido, pero tengo que reconocer que a mí Phantom me gusta. De hecho, lo tengo, no lo gasto, no lo estoy gastando porque tengo un montón de perfumería que tengo que ir liquidándolo poco a poco. Así que al fantasma tampoco le quedará, menos mal que compré la botella pequeña. Pero a mí Phantom me gusta, ¿eh? A mí Phantom me gusta. No la veo tan verano, Jandro. Ten cuidado, yo no sé dónde eres, pero no es tan de verano. Es más para frío, más para utilizar para primaveras frías, un otoño, un inviernico, tanto como un verano. Hombre, si te va ese rollo, perfecto, ningún problema. Pero yo la veo más una fragancia más para tirando para cosa con frío. O sea, me da igual si es verano frío, primavera frío, pero que hagas algo de fresco. Con calores a lo mejor se te pone un poco de borrachera. En Madrid ahora mismo se cuecen los huevos. No. Vete, mira, la Invictus Aqua. Mira, por ejemplo, la Invictus Aqua, que es mi favorita de Invictus, que además creo que han sacado una nueva... Está retocada. La Invictus Aqua es mi favorita. Para el verano, pla, y venga, y además que aguanta muy bien.
la Invictus Aqua para el verano. Pero una Phantom machote me da una pereza. Me da mucha pereza. Bueno, pues volviendo al tema del Ozempic y todas estas cosas, ya he dicho el nombre, pero Pfizer, que lo hace en cápsula. Estoy mirando a ver si es lo que dicen. Vale, entonces resulta que dice que el nuevo fármaco también es un antagonista de estos receptores. Otra vez vuelven a repetirse 800 millones de veces. Esta es una de las claves para que las personas que consumen este tipo de medicamentos logren adelgazar de forma eficaz. Sin embargo, estas sustancias se desarrollan para regular los niveles de glucemia en pacientes de diabetes tipo 2. Esto ya lo sabemos, lo tengo más claro que el agua. Ya que el GLP-1 facilita que el propio cuerpo para disminuir el azúcar en sangre y liberar su propia insulina. Pfizer ha estado rezagada en la carrera, no obstante, la farmacéutica ha decidido avanzar en la versión antagonista, probando los efectos de la seguridad de este medicamento, que tiene un nombre un poco raruno, basándose en los resultados prometedores de los ensayos clínicos, que evaluó la interacción del cuerpo con el fármaco. Los ensayos clínicos de este fármaco han contado con 1.400 pacientes y se han desarrollado en forma de ensayo abierto aleatorio, lo cual significa que han habido al menos 2 grupos de personas voluntarias. A una se le ha administrado el fármaco real y a las otras, como ya sabemos, pues el placebo, que siempre se actúa de la misma manera. Pero tanto los sujetos como los responsables del experimento conocen que el tratamiento se le administrará a cada grupo. Las pruebas clínicas para determinar las dosis óptimas del medicamento están programadas para celebrarse a finales de este año. Por el momento, los estudios parecen indicar que el tratamiento se configurará como una pastilla de toma diaria. Con los otros inyectables no hace falta estar. Ahora lo explico. Dice, a pesar de su potencial, Pfizer ha enfrentado varios obstáculos en el camino hacia el desarrollo del medicamento. Vale. La empresa tuvo que descartar otro fármaco oral en el verano del 2022 debido a preocupaciones relacionadas con su seguridad. Vete a saber lo que pasaba con eso, que no lo han dicho. Yo no lo he visto. Dice, más tarde, en diciembre, Pfizer decidió no continuar con una versión de este medicamento de 2 dosis al día, también con efectos secundarios preocupantes. Vale, yo explico mi experiencia. El fármaco que yo utilicé no está aquí descrito, ¿vale? Voy a decir la farmacéutica. La farmacéutica es Lilly, la que yo utilicé. Muy buenas, Silvi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero tiene cítrico? Yes, es cítrico. A ver, el tema está en que tú te coges, te pones esta cosica en la barriguica, básicamente. Antes de inyectarte tienes que preparar el cuerpo. Esto estoy hablando de que yo fui al médico, ¿eh? No me estoy inventando nada. Yo fui a un médico y el médico me dijo, tienes que hacer esto, y yo era muy obediente, lo cogí y lo hice. Bueno, entonces, antes de hacer el primer pinchasico, tienes que no comer nada. O sea, y si comes, lo mínimo. Bueno, y otra cosa fundamental. Al baño tienes que ir evacuado. Digo, de aguas mayores. Tienes que hacer tu popó y tu caca y lo que quieras. Tienes que estar lo más vacío posible. Y te pones el pinchasico, que no duele nada, porque además va con un lápiz, que es como un lápiz de insulina, que hace así, cataclac, suena y dice, plum, ya está puesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Y ahora viene la parte preocupante, la parte que dices, ¿realmente merece la pena todo esto? A mí no me merece la pena. Sí que perdí, pues, esos 15 kilos, pero resulta que el tema está en que el estómago se ralentiza. Todas las funciones a nivel de estomacal se ralentizan. Todo se queda semiseudo paralizado. Y te pones que parece que te has comido 4 pavos rellenos con todo el mogollón del universo habido y por haber. O sea, es como una sensación de haberte pillado el empacho del siglo, pues así. Y esa sensación, a mí en lo personal, se me alargó muchísimo. Hay gente que es el primer pinchazo o el segundo, me da exactamente igual, le dura una semana, que puede durar 15 días
Y en mi caso, solamente un pinchazo me duró 20 días. O sea, 20 días casi sin apetito y sin comer. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente tienes que comer, pero no te entra. Es que no te entra. No te entra. Pero vamos, es que no te entra ni... te puedes llegar a comer una cucharada de arroz o algo así, ¿sabes? O una cucharada de lo que sea. Es que no te entra más. Bueno, y hay que beber agua, por supuesto, hay que estar hidratado. Tú el agua no puedes dejar de beber agua. El agua se tiene que beber sí o sí. Pero comer no comes porque todo el estómago se queda congelado, como yo digo, y con una sensación de empacho máximo. A mí, en mi caso, ya como he estado comentando, se me paralizó, pues, bueno, paralizar. Poco a poco, conforme van pasando los días, este medicamento va perdiendo el efecto, ¿vale? Y entonces sería cuando te administras el siguiente. O sea, son 2 unidades lo que va en cada caja y entonces te aplicarías el siguiente una vez que ha pasado el efecto del primero. A mí se me alargó muchísimo. Tengo que decir, lo que pasa que aquí hay otro tema y es que el propio pinchazo lo que hace es que te está incentivando el hecho de que hagas ayuno intermitente porque no tienes nada de hambre. Puedes comer perfectamente una vez al día y poquito porque estás sumamente saciado. Claro, no puedes estar metiéndote trallazos de ese tipo para el estómago ahí y tenerlo congelado, como yo digo, porque no es bueno ni sano. No, lo siento. Y luego pasa otro tema. Bueno, te aplicas la segunda y exactamente tienes lo mismo. Hincha como un pavo a nivel de que estás súper saciado, que te has tragado, vete a saber cuántas cosas, 4 piernas de cordero, 50 muslos de pollo y 20.000 pechugas. O sea, parece que estás que no cabes en ti. El caso que efectivamente pues se va perdiendo peso, pero claro, porque no comes. Es que lo que comes es mínimo. Pero te pones muy malico, ¿eh? Te pones muy malico. Y también hay un efecto secundario que la gente normalmente no lo suele comentar, pero te pueden dar arcadas, ganas de vomitar sin tener en absoluto nada en el estómago, no tienes nada que vomitar, pero es una sensación malísima y eso, todo ese rollo te puede obligar a salir zumbando para el hospital, ¿eh? O sea, hay que tener un cuidaete con eso y llevar un control médico de que te cagas. O sea, en el momento que sintáis cualquier cosa es salir zumbando para el hospital, a pesar de que llevéis un control médico y todo el tema. Voy a lo que voy. Hay efecto rebote. A pesar de que estéis viendo que los famosos que dicen que siguen estos tratamientos, que tal, que cual, hoy que me va estupendísimamente de la muerte, hay efecto rebote. Bastante heavy. Entonces, cuando dejas esto, o dejas de comer y te vas modulando, o estás jodido. Porque vas a empezar a subir de peso, pero en plan guapo, ¿eh? Porque vas a empezar a comer. Y yo considero que el estar metiéndote esos trallazos en el cuerpo de este producto o estos productos, pues muy sano no es. Más que nada porque yo es que me pongo muy malo, ¿eh? O sea, me pongo muy malico. O sea, es estar, aparte, te faltan las fuerzas, no eres tú. O sea, no eres tú porque te faltan fuerzas, no tienes alimento en el cuerpo, llevas muy poco, a lo mejor estás paseándote con 2 cucharadas de arroz o 2 cucharadas de sopa o un trago de salmorejo, por ejemplo, y mira que lo que estoy diciendo empacha, pues tú imagínate eso, prolongarlo en el tiempo. Yo no lo recomiendo, a no ser que efectivamente un médico esté supervisando a tope. Yo me puse tan jodido que dije, esto no merece la pena. Sí, 15 kilos fuera, pero tampoco me interesaba porque digo, hostia, estoy en el gimnasio y ya es que estoy perdiendo masa muscular. Digo, ¿pero qué estamos hablando? Me estoy quedando aquí escuajeringado, que con las carnes además tuve un tiempo que no quería ni levantar los brazos porque había adelgazado tanto, esos 15 kilos, y técnicamente tan rápido que las carnes salían pellejos. O sea, es que esto estaba aquí, todo colgoteando, ahora no cuelga nada. Claro, estás perdiendo masa muscular por un tubo. El pellejo no le das tiempo ni a fijarse ni a nada, como yo digo, el pellejo, la pelleja. No,
No, no, no, no, no. Y vuelvo a repetir, hubo un día sobre todo un poco crítico que dije, además que llamé al médico y dije, hostia, esto no va bien, me encuentro muy mal, muy mal, muy mal, muy jodido. Y, y entonces no fui al hospital porque no hizo falta, porque ya digo, estaba hablando con el doctors y, y me dijo que era normal que no me preocupase hasta ese punto. Y de hecho no pasó absolutamente nada, pero no merece la pena. O sea, a no ser que sean casos realmente graves de obesidad, donde el médico endocrino diga, venga, vamos a por estas, no merece la pena. Y vuelvo a repetir, sin ese endocrino que te tiene que firmar todo el rollo, hacerte todo el papeleo, eh, las pastillas cuestan 134 pavos, ¿eh? Si no han subido de precio. Si no han subido de precio, eso cuesta 134 euros. Es un pastizal. Sí que te merece la pena tanto en cuanto para perder peso, pero solamente creo que realmente gentes que tengan que perder peso sí o sí porque tengan que someterse a una operación cardíaca, tener obesidad mórbida, yo que sé, algo que les afecte realmente en la salud, que diga, hostia, es que o adelgazas o es que te vas por delante. Lo entiendo. Pero para gente que tenemos un peso normal, aunque tengamos nuestros kilos y tal, yo no lo aconsejo. De verdad, no lo aconsejo. Os ponéis muy malos, ¿eh? Lo digo de verdad. Os ponéis muy chungos. Y sobre todo también porque hay que hacer el preparatorio. O sea, el tema del preparatorio es el preparatorio. Y el preparatorio es que antes de hacerte la primera infiltración, que realmente es el pinchazo en la barriga, como la insulina, tenéis que estar completamente vacíos. Tenéis que estar hidratados, evidentemente. Bebéis vuestra agua, que no va a pasar nada por beber agua. Hombre, tampoco os pongáis ahí como un botijo a beber agua ahí a saco porque no merece la pena. Bebéis agua porque tenéis que beber agua, evidentemente, que estar hidratado. Pero no hay que comer nada. Hay que tener el estómago lo más vacío posible, tanto a la hora de la ingesta como a la hora de la evacuación. Hay que estar lo más limpio posible. Y entonces es cuando dices, voy a ello. Te vas al frigorífico y haces así, cataclax, venga, ala. Os puedo garantizar que el efecto es rapidísimo. O sea, no es que vuele, pero en 3 horas ya estáis notando que ahí pasa algo. En 3 horas, y estoy siendo generoso, ya estáis notando que ahí pasa algo y no es magia, es química, porque el estómago se queda paralizado. Entonces, tú imagínate que te pones a comer con eso puesto y tienes que salir corriendo al estómago, corriendo al médico porque el estómago no te está funcionando. Tú tienes el estómago paralizado. Todo el sistema digestivo se queda paralizado. No de una forma total, pero se queda paralizado. Entonces tú no puedes hacer una ingesta de alimentos en plan, voy a ponerme a comer, tengo hambre, voy a comer, no puedo más, voy a comer, porque la has cagado. Porque entonces te vas a ir directo al hospital. Hasta ese punto llega este tipo de medicamentos, ¿eh? O sea, lo digo porque que nadie se piense que se va a pinchar esto y se va a poner a comer porque la jode. La jode y muy mucho, ¿eh? La fastidia, pero bien fastidia. O sea, por favor, ir al médico y entonces ya hacéis. Y siempre con supervisión. Porque es que yo hasta la fecha estaba calladita y tal, no he dicho mucho sobre todo esto, pero yo luego también vuelvo a lo mismo, el efecto rebote. Yo porque automáticamente, pues yo empecé haciendo deporte. O sea, es que me da igual subir y recuperar ese peso siempre y cuando lo recupere en músculo. Me da exactamente igual subir de esos 15 kilos si es en músculo, sin ningún tipo de problema. Si es en grasa tampoco me preocupa mucho, ¿vale? Pero esos 15 kilos que yo me quité fueron prácticamente fueron en un mes y medio, 2 meses. Es que no fue más, 15 kilos. Pero sin hambre, malo, blanco rematado, porque además yo me miraba la cara. Están por ahí los vídeos de aquella época, lo que pasa es que de eso hace ya como un año y medio. Y hay que sopesar muchas cosas. Pero yo creo que si no es en casos que realmente merezca la pena, hacer eso no mola. Y las pastillas, tener que estar tomándote estas pastillas de Pfizer diariamente, pues yo para eso me meto el inyectable, me hago así, cataclas, que me meto la pluma y hago plop y ya está. Y se acabó. Y ya sé que ese día, ya de ese día hasta 15, 20 días, hay gente que el efecto le dura menos. Ojo, cuidado, porque hay gente que a lo mejor lo soporta muy bien ese medicamento
tiene una capacidad de adaptación física muy fuerte al medicamento y a lo mejor le dura una semana, no le dura más, con lo cual va a tener que hacer más gasto, porque como tengas el cuerpo con resistencia, eso te vas a tener que estar comprando cada 2x3 y tampoco es cuestión. Yo tuve la suerte de que a mí en 20 días no me tuve, además es verdad, lo dejé pasar porque es que seguía sin hambre y entonces estaba muy y fue pues con el tema del ayuno intermitente. O sea, lo que hizo fue que yo me diera cuenta de que el ayuno intermitente me va de puta madre y yo empecé con ayuno intermitente y seguí con ayuno intermitente. Lo que pasa que, claro, también hacía más comida a pesar del ayuno intermitente porque es que yo estaba viendo que las carnes se me estaban poniendo colganderas de mierda. Entonces, no. Colganderas de mierda, no. Lo siento. Pero ya te digo, siempre con supervisión médica. Bueno, Pablete, ¿qué me cuentas? ¿Podrías hablar sobre los perfumes que son supuestamente árabes, pero que son realmente de España? Es que ya está hablado, Pablo. Pablete, esto está hablado, hay vídeo. Tienes 2 vídeos. Uno es en formato vídeo tal cual y luego el otro, el siguiente, que además es continuidad, es un directo editado. Y los 2 tienen un mogollón de visualizaciones. Míratelo porque es que están y tener que volver a hablar de lo mismo da muchísima pereza, campeón. Está hecho ya. El Ozempic es para gente con diabetes, mi madre lo usa y lo peor es que la gente que lo usa para bajar de peso es que sin querer podría contraer diabetes por efecto secundario. Siempre que esté un médico supervisándote, ahí no puedes contraer absolutamente nada porque el médico te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Si la gente es muy... ojo, cuidado, también. Lo que yo usé no fue esta marca, yo usé la de Lili. Si tienes una supervisión médica, pero es que yo alucino con la peña. Vamos a ver, es que eso hay que sacarlo de una farmacia con receta. Si lo sacan de no sé dónde sin receta, yo ahí me pongo a temblar. Yo no me meto en mi cuerpo nada que no salga de una farmacia. O sea, hace falta estar muy loco para irte a comprar algo, vete a saber dónde, sin tener garantías de lo que esté ahí dentro sea y esté en condiciones. Y si la aguja está infectada de algo y te llega la aguja infectada de algo y te llega con sorpresa una hepatitis C como mínimo, ¿qué hacemos? Porque te estás metiendo algo, porque si va en pluma y es un clon, igual lo hacen los chinos por ahí metiendo el tubo en un cacharro lleno de sangre, por ejemplo, mismamente. Y me da igual si se siente alguien ofendido por China, me da igual. Ojito, cuidado con esto. Yo no sé, la gente cómo puede sacar las recetas, de dónde saca, si es que hace falta receta. Lo mío fue con receta. Es que te hace falta una jodida receta, si no, no te lo venden, es que no te lo venden. Y encima no queda por ningún sitio, no hay por ningún sitio que a mí me expliquen cómo narices la gente consigue estas cosas, porque es que yo alucino. Yo no sé de dónde lo podrán sacar, pero es que es flipante. Yo 2 veces y una no más, Santo Tomás, a 134 pavos la cajica. No, gracias. No. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí. A Alejandro le he contestado que sí que tiene cítrico. Vale. Vamos a ver cómo andamos. Y me voy a meter. Ay, no estoy en el dashboard, ya me acordaba yo, digo, tengo algo pendiente, no estoy en el dashboard de YouTube, me meto enseguida, es que necesito estar en el dashboard, es que si no estoy en el dashboard, bueno, mientras tanto, mientras que me meto en el dashboard, no me meto en el dashboard, recordar que hay una cosa que se llama like, que no cuesta dinero y que luego podéis estar ayudando aquí al Orgaz con aportaciones económicas mediante los likes, los likes son gratis, los superchats y los super stickers, ¿vale? Siempre son bienvenidos y agradecidos, siempre. Bueno, voy a meterme aquí en el dashboard porque si no, es que aquí. Digo, me falta algo, no estoy. Ahora sí, ya estoy en el dashboard de YouTube. ¡Ole! Amara, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Decía Soren, a mí lo que sea pincharse me da yuyu. No te enteras, no te duele. Tú te coges ahí un trocico de carne y haces así y ya está. Le pinchas,
pulsas el lápiz, el bolígrafo, haces así y ya está. Y luego hace clac, ya está, todo metido para adentro. Listo. En 2 horas estás que te has comido más que en toda tu vida. te pegas, que es una panzada instantánea a comer. Haces al estómago, se queda así. Y ya no te entra nada. Ya no te entra nada. Te acuestas bufando. Te acuestas bufando. ¿Qué pasa aquí, Pablo? Dice, es que depende del país. Acá en Paraguay no se necesita. Entonces ya he visto muchas personas que lo usan así como así. Y encima es carillo, pero es que así como dices, siempre debería ser con doctor. No, es que tiene que ser con doctor. Por lo menos aquí en España tienes que conseguirlo con receta. Si no hay receta, no lo consigues, a no ser que efectivamente lo compres en el mercado negro. Pero yo en el mercado negro, voy a quitar el banner este de aquí abajo. Yo en el mercado negro no compro nada. Que voy a comprar, uy, ¿esto qué es? Ah, sí, eso es de cosas del cacharro este. En el mercado negro no me atrevo yo a comprar una porquería de esta porque, vamos, no me da la gana de morirme, pero no por ser un imbécil. Yo tengo bastante con ser un imbécil, como para encima ser más imbécil todavía, meterme algo que vete a saber si no está infectado, no está infectado y lo que lleve eso. Madre mía, igual está relleno de agua. Ay. Algo interesante donde gastarse los dinerillos hoy. Madre mía, hija mía, ¿dónde gastarse el dinero? Por el amor de Dios, Cristo bendito. Pues no sé, en comida, por ejemplo. Aceite de Mercadona que está a 8 euros con algo. He estado en el Mercadona mirando los precios del aceite. He estado en el Mercadona, bueno, mirando los precios del aceite y mirando algunos precios. Yo no he visto 1000 productos bajo precio en el Mercadona. Por lo menos de los que nos interesan, no. Pero bueno, en fin. Noelia que pruebe con... No tengo nada que probar. Si, escúchame, si yo, además, si yo estoy muy a full con el gimnasio, estoy haciendo ejercicio muy seriamente, siempre lo he estado haciendo. Lo que pasa que eso, pues llegó ahí en mi vida y dije, pues voy a ello, voy a probarlo. Porque vi que había gente que lo estaba probando, que conocía y que le iba bien. Entonces yo me fui al médico y le dije, quiero probar esto. Y nada, pues lo cogí, lo probé, punto. Pero yo no, además que yo estoy muy contento con mi cuerpo, ¿eh? Lo siento, o sea, yo estoy satisfecho con el cuerpo, el orgasmo se quiere un montón su cuerpo, ¿eh? Yo me gusta mucho mi cuerpo, entonces no paso de esas cosas, no lo tengo claro, o sea, que eso lo tenga que utilizar la gente que realmente lo necesita y ya está. Yo no tengo ninguna necesidad de probar nada porque además estoy súper contento con mi cuerpo y cada día lo estoy más, así que no, déjate de historias, no. Que ya quisiera mucha gente tener la cara que yo tengo y el cuerpazo que yo tengo. No, thank you. Ni loco. Amara, siempre hay donde gastarse el dinerico, hombre, por supuesto, siempre hay donde gastarse el dinerico. Pero es que esto es también otro de los temas de dejarme, voy a beber agua. Tengo aquí un speech chat de 34 minutos sin super chats y sin super nada y necesito hidratarme un poco. Claro. Ay, veamos. Me he quedado loquísimo, lo sabe Soren, porque me ha dado hype con una perfumería que ha salido hoy, una perfumería que es española, y cuando he visto los precios digo, esto es verdad, esto no hay por dónde cogerlo. Y efectivamente es que no hay por dónde cogerlo porque los precios son carísimos. Pero me ha dado un hype y además es que lo gracioso de todo esto es que por la propia botella, por el propio diseño que tiene, parece barato no lo siguiente. Y yo, todo gilipollas, me pensaba que eso podría costar 15 euros, 20 a lo sumo, vamos a poner 30 y creo que estoy siendo excesivamente generoso. Chicos, me cojo, me pongo a mirar el precio en la página web oficial y veo casi 200 euros. Y digo, pero es que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué narices está pasando aquí? Toda la perfumería que se va a presentar aquí hoy, cara no, lo siguiente. O sea, brutal. Absolutamente brutal. Entonces, pues, bueno, ya os digo yo que la cosa no pinta nada bien. Los precios
además es que me está dando mucha rabia porque es que me pongo a hablar de perfumería, buscamos la perfumería entre Soren y yo, y luego nos ponemos a ver los precios y decimos, joder, macho, otra vez super precios, más perfumería semi-pseudo nicho o perfumería nicho, no está saliendo realmente nada al mercado con unos precios que sean bonitos y graciosos. Es que no está saliendo nada gracioso, lo que está saliendo es todo perfumería para millonetis, para gente con una fuerza económica muy importante, que gastarse 200 y 300 euros no les supone nada. Ya está. Al mes gastarte 200 o 300 euros, pues estamos hablando de una economía ya que esté bien, pero que tampoco sea para estar comprando perfumes todos los días. 200, 300 euros y así vamos. Y es que no está saliendo nada. No está saliendo nada. Dice, ganó el peso luego de dejar de fumar. Yo llevo sin fumar muchísimos años, Virgen Santa. Dejé de fumar hace muchísimo. Yo no me acuerdo ya ni cuándo dejé de fumar. Yo creo que ya llevo más de 20 años sin fumar. Que va, que va, que va. Sí, por lo menos, sí, yo creo que llevaré más de 20 años sin fumar. No engordé, ¿eh? Tengo que decirlo muy claro, porque como siempre he estado haciendo ejercicio y deporte y todas estas cosas, y cuando no estaba con el spinning, estaba con otra cosa, con el ciclismo y tal, no noté un aumento de peso al dejar de fumar. Y yo dejé de fumar hace ya mucho tiempo, ¿eh? No. De verdad que no me afectó, ¿eh? Sí, llego a haber engordado con dejar de fumar, pero es que no, porque además también dejé de fumar con química, porque yo dejé de fumar con pastillas. Las pastillas fueron mis mejores aliados. O sea, yo dejé de fumar con pastillas. Las pastillas, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaban aquellas pastillas. ¿Cómo se llamaban? Es que no me acuerdo. Eran unas pastillas que se hicieron muy famosas en aquel entonces, que además las regalaba la Seguridad Social. Tú ibas a la Seguridad Social, decías que querías dejar de fumar y te las regalaba, la propia Seguridad Social te las regalaba. Tú no tienes que gastarte un céntimo. A mí me fueron muy bien y hasta la fecha yo no he vuelto a fumar, pero tampoco engordé, ¿eh? No cogí ni 1 kilo, ni 2, ni 3, nada. No me enteré. Yo creo que era más la paranoia mental de no me dio por comer, no me dio ansiedad de dulces, no me dio ansiedad de nada. El tabaco, conforme estaba siguiendo el tratamiento, me daba más asco. Pero es que igual que me daba asco el tabaco, el estómago también lo tenía cerrado. O sea, entiendo que sería por motivos de la medicación. Pero cuando llegó el momento de tomar la última pastilla para dejar de fumar, me tomé la última pastilla, igual que me tomé la última pastilla, yo no volví a fumar, pero es que ya antes ya no estaba fumando, o sea, seguí el tratamiento, pero realmente fumar ya me daba un asco de memoria. Esa pastilla me estaba dando o provocándome repulsión hacia el tabaco, ¿eh? Pero auténtica repulsión hacia el tabaco, o sea, era terrible. A mí antes yo tenía gente fumando por casa y por arriba y por abajo y tal, y yo me ponía de los nervios porque no podía con el olor, es que me hacía vomitar. El olor me daba arcada, o sea, es que no lo soportaba. Ahora ya me da igual que se pongan a fumar delante mía, que hagan lo que quieran, no, salvo para mis pulmones, pobrecicos míos, que eso es lo que sufren. Pero yo no me ha dado a mí tampoco por ahí, ¿eh? No me ha dado por comer con el tabaco, y estoy hablando de que yo creo que hace más de... Es que yo no llevo la cuenta, hay gente que... Es verdad, hay una cosa que es muy, muy curiosa. Hombre, Ezequiel, muy buenas noches. Hay una cosa que es muy curiosa y es que la gente cuando deja de fumar lleva en la cuenta de los años que lleva sin fumar y yo no lo llevo. Es que no llevo la cuenta. Es que no tengo ni pajorrera idea. Sé que dejé de fumar una Navidad. Ahora, ¿de qué año? No me acuerdo. Es verdad. Sé que dejé de fumar y además dejé de fumar un día que volvía de viaje de negocios de Bélgica. Volvía de viaje de negocios de Bélgica y como fue en Navidad, ese mismo día era el día 24 y dejé de fumar. O sea, ese mismo día ya dejé de fumar y fue una Navidad. Volvía de un viaje de negocios de Bélgica. Sí, ese mismo día dije, plop, no, es que me tocaba ya. Llevas la contabilidad, tenés que marcar no sé qué rollos y no sé qué historias y dejé de fumar. Y chimpum, pues hija mía, Silvi, no fumes, no te pierdes nada, porque además yo empecé a fumar bastante mayor, ¿eh? Yo me parece que empecé a fumar con 26, 28 años, ¿eh? Ojito, cuidado, porque además es que me gustaba. O sea, es que no, oye, es que fumas porque como estás viendo que estás rodeado de gente que fuma, pues tú también fumas. No, yo me enganché y eran habanos, ¿eh? Montecristo número 5.
se los quité a mi padre. Y lo probé el primero y dije, uy, esto a mí me mola. Y me gustaba. Luego de eso ya pasé directamente, intenté con el tabaco negro no me gustaba y ya me pasé al rubio y ya fumé Chester, pues yo que estaría fumando seguramente, no fumé tampoco mucho tiempo, pero fue lo suficiente para crearme una adicción psicológica hacia el tabaco. Yo creo que estaría fumando como unos 10 años, hasta los 30 por ahí estaría, sí, 30, sí, llevo más de 20 años, claro, sí, es bueno, los 30 años, es que, sí, sí, salen las cuentas, son unos 20 años ya sin fumar, 20 y algo, y ya te digo, me acuerdo que fue en un viaje que volvía y dejé de fumarse esa misma Navidad, era el día de Navidad, volví el día de Navidad para la cenica familiar y se acabó el tabaco. Y ya está. No tuve recaídas ni rollos porque ya es que con la pastilla ya tenía la cabeza hecha un bombo totalmente y me daba un asco el tabaco que alucináis. Y no me daba hambre, no me daba hambre, todo lo contrario. No tenía hambre, ni apetito, ni nada de nada. Soy un aburrimiento, lo reconozco. Pero bueno, tengo experiencias que contaros, hombre. Vosotros habéis tomado las pastillas esas para dejar de fumar, quien haya fumado, claro, por supuesto. Si hay alguien por aquí que haya fumado y que haya dejado con las pastillas, que hable ahora o calle para siempre. Seguramente callará para siempre, porque aquí nadie escribe nada. En fin, vale. Bueno, vamos a ver. Esto es un cacho de filtración de que te cagas, lo que voy a sacar, pero una filtración nivel máximo. En mi juventud, a ver qué te dice por aquí, Sor, en mi juventud, en la mili suministraba caliqueños a los mandos. Tú eres mafia, eres una mafia. Bueno, madre mía. En la mil yo no suministraba nada, suministraba inteligencia, sapiencia en la biblioteca. ¿Qué queréis que haga? Pues dar libros, repartir exámenes y esas cosas que hacíamos allí en la biblioteca cuando se examinaban los cafres de los cadetes. Madre mía, Virgen Santa. Ay, Jauma que dice que fuma. Pues no va a dejarlo. Jauma a esta edad ya no lo deja. Y la mujer está harta ya de quitar el olor a tabaco y las camisetas quemadas porque se queda durmiendo con el cigarro en la boca. Un día le va a pegar fuego a la camiseta y se va a pegar fuego él y le va a pegar fuego a la casa. Dios mío, pobrecito. Jauma, ten cuidado con las camisetas que arden. Dice, a cambio de permisos. Eres un mafioso. Jauma, no. Dice, no. A ver, que no me ha entrado. No. Entonces es de los pobrecicos que salen a fumar ahí al patio, a la terraza. Pasando frío, envuelto en la manta y con el cigarro en la boca. Oh, ¡qué frío! No quiero fumar dentro de la casa que echa mucha peste las cortinas. Vale, vamos a ver, filtración. Ay, mira, tengo un poco más de espacio, voy a quitarlo. Crit nueva que además ya está a la venta dentro. Oye, espérate, que me ha escrito el crío por aquí cosas. Sí, no, sí lo sé. Hay un montón de Massimo Dutis. A ver, ¿dónde estás, Crit? Que me ha mandado el chiquillo. Es que esto, no sé yo si. A ver. Esto no sé yo. Ah, vale. Vale, tenemos el precio de aquí. Lo que pasa es que abajo tengo cosas personales y se van a ver. Entonces no la puedo mostrar. No puedo mostrar las fotografías. No puedo mostrar las fotografías, me las ha mandado Soren, pero no las puedo montar porque en la presentación que yo tengo, cuando abro el programa de fotografía, debajo me salen más fotografías y fotos personales y va a ser como que no. Pero esto ya está a la venta y al parecer está a la venta en Turquía. A ver. Bueno, vamos a ello. Nueva Crit Centaurus.
que hay caja y todo. No voy a poner la fotografía de la caja, de fotografía de caja y fotografía de botella, y es bastante mejor que esto que voy a poneros, que está en una página web oficial, ¿eh? Así que, ojito. Igualmente me encanta la nota de tabaco en perfumería, sí, pero no tiene nada que ver, porque el olor al tabaco no tiene nada que ver con el olor a la hoja de tabaco. Para fumar mejor me atasco con Red Tabaco. Di que sí. Vamos allá. Presentamos la nueva Centaurus de Grid, que vuelvo a repetir, no es una filtración. Bueno, es una filtración en Europa porque no está a la venta en Europa, pero aquí la tenéis. Esta es, hay caja, ¿eh? Hay fotografía de caja. Yo lo que pasa que no la puedo poner, pero hay fotografía de caja y de botella. Y es esta. Lo que pasa es que se ve horrible, pero la fotografía es horrorosa de fea. Pero la que yo tengo es como bastante mejor de lejos que la que me ha pasado Soren. Bueno, pues aquí tenemos cardamomo, canela, pimienta negra, tabaco, geranio, heliotropo, jazmín, pachuli, sándalo en el corazón. Bueno, vamos a hacerlo bien. Cardamomo, canela, pimienta negra y tabaco en la salida. Corazón en geranio, heliotropo, jazmín, pachuli y sándalo. Y luego pasamos a un fondo de benjuí, tonka, bálsamo de tolú, ambroxan y vainilla bourbon. Ahí, que agarre bien fuerte y que dé consistencia. Pues nada, Centauro con todos vosotros es una realidad, no es una ficción ni nada de esto, no es porque la fotografía se ve como el ojete, pero la caja es una caja de todo es original y está a la venta en otros países ya, porque creo que en Turquía está a la venta, creo. Vale, pues esto que está ya aquí, por un lado. Así que por aquí, cerrando. Hola KLM, muy buenas noches. Vale. Ezequiel, muy buenas, Bonico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira a Silvi, que tampoco le he dicho una política mía, que dice, yo nunca... Ezequiel, Amara, que también estaba por aquí. Ahí estamos, conociendo a Romas. Y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es esta, no. Vamos con la Biebel. Vale. Hay precio, ¿eh? Porque ya hay precio de esta Biebel que han hecho Reynaud y Mazundieu, Christophe y Antoine respectivamente, que os lo voy a poner ya mismo aquí. Configuración. No, configuración no, tengo que estar en presentación. Vale, vamos allá. La Biebel nueva, que esta es Elixir. Así que tenemos la Biebel Elixir, que os lo pongo en castellano para que nos enteremos todos sin ningún tipo de problema, porque aparte hay texto abajo. Licor de frambuesa, absoluto de violeta y absoluto de manteca de cacao. Claro, luego resulta que el precio del cacao sube porque todas estas gentes de L'Oréal se dedican a comprar las grasas del cacao, que es lo que realmente vale pasta, y nos hacen unos chocolates cada vez más caros y más mierdosos. En fin, bueno, entre otras cosas, ojito, cuidado, que es lo que estoy diciendo, no es ninguna fantasía. Quitarle la grasa al cacao conlleva que están encareciendo el precio del cacao, la gente que nos gusta el chocolate, y luego estamos comiendo pues chocolates de menos calidad. La felicidad está en uno mismo. Tócate el coño. Comienza con un compromiso con uno mismo. Lo que tú digas, mona. Significa tener la confianza. Uy, 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 esto ya huele a empoderamiento. Significa tener la confianza para seguir la propia intuición y desafiar las expectativas. Primero habría que tener expectativas, creo yo, ¿no? Y tener intuición, porque hay gente que no tiene intuición ni expectativas, solamente viven como vegetales. Vale, es una creencia encarnada por personas orgullosas que nunca han tenido miedo a seguir su deseo, la verdadera felicidad. ¿Y esto qué mierda tiene que ver con la felicidad, con el deseo y con la intuición y las expectativas? Hay gente que puede tener unas expectativas básicas y con eso ser feliz. No, con eso no significa que tengas que tener unas altas expectativas a nivel. Yo quiero ser presidente del gobierno. No. Igual eres feliz siendo un amo de casa y estar limpiando tranquilamente y cuidando de tus gentes. Y no necesitas más porque eres feliz y estás pleno. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Bueno, sigo. Ay.
Ahora esta emoción estimulante de seguir lo que es más importante para ti, tener tu propio aroma. Y una mierda, pero bueno, que esto es de verdad. La Vie Belle Elixir. Nuestra primera fragancia floral terciopelada, más que un aroma, una verdadera emoción, una estela que tendrá que ver lo primero con lo segundo están contando. Una estela inesperada constituida alrededor del encuentro del absoluto de violeta noble con el delicioso absoluto de manteca de cacao evocando la liberación que genera un acto de amor propio. Pero qué mierda es esta. Dos fabulosos perfumistas, Renaud y Mozundieu, dice, reinventan el aroma de la felicidad. Qué bien, qué chulo. Que reinventen. El resultado, pues una fragancia sublime y llamativa que encapsula los ingredientes más nobles y desafía la definición de durabilidad. Reimaginada por Dalton, reconocida diseñadora del vidrio, la icónica sonrisa de la Vie Belle se lleva a la cima de la artesanía, donde la icónica sonrisa de la Vie Belle está grabada en el vidrio y puede ser sentida por quienes manipulan la botella. Vale, pues que te den. Esta es la botella. Esta es la sonrisa del Joker. Porque vamos. Pues la Vie Belle de toda la vida, un poco más oscuro, más tal, y ya está, ¿no? Digo yo, no sé. Vale, precio, tengo precio. Dame un segundo porque me lo ha mandado por aquí el Sorens. Y a ver, que me ha escrito por aquí una cosa por aquí debajo. A ver. Vale. Sí, pero este precio es más barato. ¿Esto es en España? Bueno, está en euros. Está en italiano, esta página es italiana. Grife. Esta es italiana. La tenemos con precio español, ¿eh? Voy a compartir aquí la italiana porque vienen fotografías, vienen bastantes más fotografías, se puede ver mejor la cosa. Y estos mililitros que vienen aquí, ¿saben cuántos son? Hostia. Ya se me ha ido. Con el precio. Con el precio. Precio italiano, ¿eh? Ojo, cuidado. Tenemos precio español también. Voy a poner primero el precio italiano. Voy a dejar de compartir y vamos a... Sí, tanto Frank que es de la Vie Belle y lo que nos llega. Y lo que nos llega, que no es poco. El Ezequiel se parte. A ver. Venga. Página italiana, precio italiano, Vie Belle, Elixir. Vale. Este precio que veis aquí, a ver, ¿a qué tamaño lo estáis viendo? ¿O esto está muy pequeño para vosotros? Voy a hacerlo más grande, a ver si me lo acepta a ver si me lo acepta el ampliación. Mirad, 59,70. Aquí lo que estáis viendo son 30 mililitros. Esto es de los 30 mililitros. 50 mililitros, 84,50. Y pasamos a los 100, que van a salir por la friolera, precio italiano, de 113,71. ¿Quién va a comprarse esto a 113,71? Hostia, ya te tiene que gustar el perfume para comprarte esto así. Estas son las fotografías. Aquí sí que os lo voy a poner un poco más pequeño porque si no esto está too much. A ver. Control. No se me va. A ver, dame un segundo. Voy a minimizar. Ah, sí, vale. Entonces, no, es que sale así de grandote. Vale, pues ya está. Esto es así, con esta es la caja. Es refill, por lo que estoy viendo. Esta es la caja de los 100 mililitros, las 3,4 onzas, recargable. O sea, viene para quedarse, está claro. El lacito y la colección. 1, 2, 4 botellas. 4 botellas de la Vie Belle y esta que es la última, que es la más oscurica. Vale, pues ya está. Y ahora el precio español, que no lo puedo poner porque es fotografía. Entonces, como el precio español es fotografía, pero os lo voy a decir, porque el precio en España, a ver dónde está. Aquí arriba, me lo ha puesto el crío. Aquí está. El precio en España es de lo que pasa, precio en España sin, no sé los mililitros, los mililitros, ¿cuántos mililitros tiene esto? El precio español son 77,95. 77,95. La nueva Elixir está precio ya en España 77,95. Está en De la Uz Perfumería. Ya si queréis ir allí, mirarlo,
pues está a la venta, al parecer, ¿eh? Igual lo tienen como... igual lo tienen ahí como algo que a la espera, pero lo tienen a la venta. No lo sé, no funciona. Ah, porque no funciona el enlace. Vale, pero el chiquillo me lo ha dicho a 77. Pero entonces, a ver, si por aquello de comparar precios del perfume en esta página web italiana, hay algo que cueste 77 euros, casi la de 50 mililitros. La de 50 mililitros en la página web italiana se sube a 84,50. Así que a lo mejor no estamos muy desencaminados con el precio a esos 77 euros en De la Uz para los 50 mililitros. Porque estoy convencido de que los 100 van a estar cerca de los 100 euros. Muy cerca. Muy cerca. Veremos a ver cómo sale la cosa. Hombre, claro que sí, la Prada L'Homme Intense, por supuesto. Hombre, es muy buen perfume. Atención, explico. Muy buen perfume cuando estaba con Puig. Ahora los de L'Oreal no lo he probado, ¿eh? Los de L'Oreal no lo he probado, ¿eh? No los he probado. Y Parlour no trabajo con ellos, no tengo nada de Parlour, no tengo ni idea. No tengo nada de Parlour, así que no trabajo con ellos, al menos de momento. Como sé que colaboran con otros youtubers, porque colaboran con otros youtubers, eso tenerlo más claro que el agua, cuando se pongan en contacto conmigo, si se ponen alguna vez y quieren hacer una colaboración, porque yo no me voy a gastar un dinero en una empresa que sé de verdad que hace colaboraciones con youtubers. Entonces, no voy a gastar mi dinero de una forma gilipollas sabiendo que esta gente podría ponerse en contacto conmigo para hacer algún tipo de colaboración. Si no, ¿para qué? Yo no me voy a gastar el dinero en eso, y más porque sé que son clones, que me parece estupendo que sean clones, me da igual, a mí ya me da igual todo, pero escúchame, ya que me tengo que jugar el tipo, poniendo la cara así, que son clones, pues pongo los clones. O sea que les paga, pues claro que les paga. ¿Tú qué piensas que alguien se va a gastar 200, 300, 400 euros en pedir una colección de perfumes Parlour? No, señor, esto no es así. Esto no es así. Claro que les pagan, por supuesto. No es que les paguen, se los mandan gratis. No es que les paguen. O sea, cuando si te pagan tienes que facturar. Tienes que hacer una factura. Y yo, pocos youtubers que yo sepa están dados de alta o estamos dados de alta, ¿eh? Pocos estamos dados de alta. Así que se lo mandan gratis. Claro que sí. No estoy diciendo que les paguen ni muchísimo menos, se lo ganan gratis. He hecho una compra de 1.000 euros de perfumería de Parlour. Una mierda, te la mandan gratis, tío. Que no pasa nada, tío, tía. Me da exactamente igual. Me da igual, te lo mandan gratis. Que no pasa nada. Claro, yo he tenido colaboraciones también, bueno, hace ya muchos años. Pero los perfumes estos los mandan gratis, ¿eh? Lo digo en serio, te lo mandan gratis. Consiguen mucho más porque la gente tiene hype y entonces los coge y los pide. Claro. Claro que les paga de una forma indirecta. Te mandan la colección gratuita, te mandan X volumen. Luego sale el youtuber, la youtubesa diciendo: ¡me lo he comprado! ¡Uy, yuju, yuju! Claro, tú te vas a gastar 200 o 300 o 400 euros en comprar 20 perfumes del Parlour Pues una mierda. No, te lo cogen y te lo mandan gratis. Y vuelvo a repetir que no pasa nada. Que cada uno dice lo que quiere en su canal, por supuesto. Pero que no, que esto lo mandan gratuitamente porque ya te lo digo yo. Hombre. Bueno, claro que hablan bien de Parlour. ¿Cómo no van a hablar bien de Parlour si están promocionando algo que les mandan gratis? Es que, por el amor de Dios, hombre, cuidado. Todo el mundo no, porque siempre hay algún pringaeta, alguna pringaeta que con toda la buena voluntad del mundo se los coge y se los compra para hacer el vídeo. Pero te garantizo yo que la gente que tiene aquí el tocateja es que se lo cogen y se lo mandan gratis, ¿eh? Porque lo sé de sobra, o sea, y no estoy atacando a nadie, que es muy lícito, vuelvo a repetir, que ya me encantaría a mí tener colaboraciones, pero yo es que si las tengo las digo, no me arrugo, o sea, me da exactamente igual. Pero dilo, tío, tía, dilo, si colaboras, que no pasa nada, pero no veas con la fantasía de que te has quitado tú de tu sueldo
300, 400, 500 euros en comprar no sé cuántos perfumes de Parlour, esto es un ejemplo, porque tú lo estás poniendo ahora mismo, cuando sabemos de sobra que esto no es así, tío. O sea, no. Y vuelvo a repetir, ojalá y me pasara a mí, pero yo soy un desgraciado y a mí nadie me quiere. Eso sí, todo el mundo me quiere aquí para que esté, venga, dándola sin hueso, pero luego dinero no deja a nadie nada. Oye, que hay una cosa que se llama super chat y super stickers, ya está bien, hombre. Llevo una hora, y no estoy recibiendo ingresos. Me parece que el directo se va a terminar pronto. Lo digo en serio, si tengo que callarme todas las noticias que tengo, no digo ni una más. No, es que estoy harto de hacer el gilipollas. Saco vídeos, no se ven casi, porque YouTube no le da difusión. Estar aquí en un directo con un montonazo de gente y no sentir el abrigo, la calidez del personal, pues me retrae a la hora de quedarme en los directos. Mucho, además. Mucho. El Señor dijo hermanos, pero no primos. ¿Y qué hora es? Son las 11:15. Pues veremos a ver. Vamos a ver. Bueno, prosiguiendo. Vamos a ver con la taza. Tenemos un Latafa nuevo, Eurofragrance Spain, no Arabia ni nada de esto. Latafa Spain, Eurofragrance, que estos lanzan Latafa Yara Candy. Latafa Yara Candy, que, a ver, está en página web oficial, no lo sé. A ver, Latafa. Ah, sí, está aquí. Aquí. Y cuesta 49,50 pavos. ¿Hay más cositas aparte de esto? Bueno, voy a ver, leer más. Es que las letras cuando son enanas, esto da vergüenza. A ver, aquí narrativa. Ah, es la misma. Pues vamos a verlo aquí mejor en la página web esta de perfumería, que no en la página web oficial. Ya digo el precio de esta Latafa Yara Candy, que entiendo que es femenina. Sí, correcto. Latafa Yara Candy Eau de Parfum para mujer, $49,50. Página web oficial de Latafa. Ahí está. Hechos en España, concretamente en Cataluña. Vamos a ver. Compartiendo, que es gerundio. Aquí presentamos, compartimos. Aquí está y aquí estamos. Venga, pues vamos con las notas de... Bueno, voy a poneros primero cómo es la botellica, que menos, de esta Yara Latafa, Yara Candy, porque aquí en el sello, en el escudo de en medio, si lo veis, pone Candy. Venga, pues esta Yara Candy tiene las siguientes notas: mandarina verde y grosella negra en la salida, caramelo de fresa efervescente en el corazón junto con gardenia, y en el fondo meten sándalo, jarabe de vainilla, ámbar y almizcle. Y luego comentan aquí, así: presentamos Yara Candy de Latafa, una nueva incorporación a la familia Yara, elaborada con los mejores ingredientes del corazón de Oriente Medio, sí, de Cataluña. Yara Candy es una mezcla, fíjate, yo no sabía que Cataluña y el Oriente Medio jamás estuvieron tan próximos. No estuvieran en el medio, sino es que están próximos. Uy, ¿esto se podría denunciar? ¿Es publicidad engañosa? ¿De dónde vienen los ingredientes del corazón de Oriente Medio de Yara Candy? Que es una mezcla armoniosa de deliciosas frutas confitadas y delicioso jarabe de vainilla. La fragancia se abre con una explosión de jugosa mandarina verde y grosellas negras que dan paso a un corazón de gardenias florecientes y caramelos efervescentes de fresa. Dice, este exquisito aroma es perfecto para quienes aprecian el encanto de una fragancia equilibrada y sofisticada. Eso dice Latafa. Bueno, muy bien, pero me ha llegado al alma esto de los mejores ingredientes del corazón de Oriente Medio. ¿Qué me estás contando, Pepe Luis? Si esto está hecho en Cataluña, ¿de dónde me vienes la mandarina verde? Si la mandarina verde que aquí usan seguramente será de aquí, de las Murcias o de Valencia.
La grosella negra, no sé de dónde puede venir, pero bueno, grosellas y groselleros hay por todos lados. Y esto es como, bueno, puede venir de Marruecos una grosella negra, ¿no? Ahí hay moras y cosas de estas. El caramelo de fresa efervescente es un pedazo de molécula artificial que te cagas. Y la gardenia, pues seguramente también. Igual que el sándalo, el jarabe de vainilla, el ámbar y el almizcle, porque a este precio que seguramente que son 54 euros en la página web, no, 50 euros casi en la página web oficial, que luego esto lo vas a encontrar seguramente a 20 o 30 euros en el Notino, porque Notino vende todos los latafas habidos y por haber, y baratico, 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 me gusta. Que no pasa nada, ya me llegará a mí el turno de hacer algún latafa de vez en cuando, ¿verdad que sí? Sí, próximamente. Que me parece muy divertido. O sea, no lo estoy diciendo como crítica, sino que lo estoy diciendo porque me parece súper divertido, porque cuando dicen, pero provenientes de Oriente Medio, dice, pues si esto está hecho aquí. Esto está hecho aquí, señores. Por el amor de Dios Cristo bendito. A lo mejor, yo creo, a ver, creo que una forma inteligente de actuar sería que ellos tuvieran un convenio con la propia empresa Eurofragance y lo que es la distribución, por ejemplo, de lo que ellos vendan, que yo creo que debe de producirse seguramente algo así, porque se mueve mucho dinero con todo esto. Entonces, a ver, estos son fantasías orgásmicas, pero entiendo que yo, empresario oriental, la TAFA, Medio Oriente, perdón, Medio Oriente, como las moléculas que traen de Medio Oriente. Sí, los huevos. Entonces, te coges y dices, vale, me han entrado estas ventas europeas o de distribución más próxima a vosotros por la website, lo lanzas a esta gente de Eurofragance o cualquier distribuidor que tengas intermediario con ellos y estos se encargan de hacer la distribución de los perfumes en Europa. Los que ellos consigan vender por allá, pues no te digo que cojan y que los tengan más fácil a lo mejor para lanzarlos a lo que es Asia, por ejemplo, por aquello de que están más medios a la proximidad, pero que me ha hecho mucha gracia con el tema de el temita de las esencias, no sé qué, del Oriente Medio. Digo, madre mía, esto está hecho aquí en Cataluña. ¡Viva Cataluña! Coño. Y no, pues bueno, que son cosas cuanto menos que graciosas y ya está. Es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver qué más hay por aquí. Esto lo puedo cerrar, que es la Lancome. Esta es la latafa que acabo de decir. Tengo algo más para cerrar. Es que si tengo más cosas para cerrar. Esto es lo de el adelgazamiento y estos son noticias varias que he encontrado. ¿Esto qué es? Nada, lo puedo dejar. Venga, seguimos con perfumicos. Este lo he dicho, no. Bueno, vamos con Bond número 9, que nos lanza también un perfume, que ya sabemos que Bond, pues ya estamos liados con los precios de súper mega caros. El número 9 que se llama Island. Número 9, Island, o la novela Isla, porque el ninth, Island. Bueno, pues esta novena isla... esta novena isla la tengo, a ver, espérate, que se me acaba de perder con la leche esta. La botella está todo guapa, me gusta mucho, pero es la botella típica de Bond, pero la botella con el juego de colores que tiene está muy bonita. Yo creo que es de las que más me gusta, si no la que más me gusta, y es súper sencilla, no tiene tampoco mucho misterio. Os la comparto, silenciosos míos. A ver, un segundo que tengo por aquí. Vale. Un segundo. Voy a escribir una cosita. Vale. Vamos con la Bond, que os la comparto que ya mismo. Presentamos, compartir. ¿Dónde está la Bond? Aquí, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Mirad, esta es la botella que es monísima. O sea, no tiene nada. Tiene el degradé del azul que sube en amarillo con ese tapón verde. Es que no tiene nada.
Es que me encanta, muy bonita. Las notas, pues vamos a verlas, porque tampoco las sé, así que hay que mirarlas, que he visto por ahí que lleva ahí albahaca fresca, jengibre blanco, menta, follaje verde, alga roja, champaca, que me gusta a mí la champaca, qué verde. Sándalo cremoso, ámbar salado, musgo de roble, porque pone musgo de árbol, pero es de roble, y nos comentan que atrapa la brisa, celebra el aroma del verano con un homenaje olfativo a la isla de Nueva York. Dice, esta fragancia caprichosa, inspirada en una escapada de verano, se abre con como una botella de champán efervescente gracias a las notas chispeantes del jengibre blanco picante, albahaca fresca verde y un acorde de menta acuática que evoca un paseo fresco por el parque en un día de verano. Esta botella es muy bonita. A mí, decidme lo que queráis. No tiene historia, no tiene dibujos por todos lados de esto que te marean y a mí me gustan las cosas así. El tapón se ve súper plasticoso, me da igual, es bonita. Me gustan las cosas sencillas. Yo soy un hombre sencillo, bueno, algunas veces, no siempre. Y chimpum. La botella está diciendo, cómprame, 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 cómprame. Eso es lo que me está diciendo la botella. Entonces, claro, se ve la cosa pues tal que así, de chula, de graciosa y de requete salada. Bueno, voy a meter aquí una actualización, que no sé cómo estamos por el otro sitio. Vale, perfecto. Y aquí le encasqueto esto, un segundito. Y ahora también tengo que hacer lo propio aquí. Venga, ahí que está. Vale. Ahí. ¿Cuánto delay tiene esto? Por Dios. Dame un segundo, voy a actualizar aquí porque si no, esto está más retrasado que. Ahí estamos. Bueno, pues esto se puede cerrar. Y vamos a un perfume que tendría que haber presentado ayer o antes de ayer, porque lleva ya algún tiempo, que yo me pensaba que había hablado de él, pero luego cuando he visto la botella he dicho, no, esto no lo he presentado yo, o por lo menos no me acuerdo de haberlo presentado, porque la botella la he visto y digo, mira qué gracioso con todas las hojas de la flor de la vainilla aquí, qué mona. Pues sí, resulta que yo no me acordaba de haber presentado esto. Si lo he presentado, pues igual no me he dado cuenta, pero yo no me acuerdo de haber presentado esta botella tan chula. Que también es bonita, pero es más historiada. Pero gustarme me gusta la de Bond. Esa vamos on fire. Y esta, pues está bien. Es muy sexy, femenina. Pero bueno, lleva una nota que a mí, pues no, va a ser que no. Entonces, lo resumo. Nido, que lanza esta vainilla Borbón a tope. Esto se ha traducido seguro, mirarlo. Pues sí, correcto. Nest. Nido no, Nest. Estaba traducido, sabía yo. Vainilla Borbón 2024 y tenemos vainilla Borbón, azúcar moreno, jazmín de noche. Y aquí hay mucho rollo. Voy a poner a leer a Genaro y así bebo yo agua, que también me lo merezco, ¿no? Y las palabras maravillosas y fantásticas de Séfora. Ahí va. Venga, lee, nene. Este tentador y cálido eau de parfum gourmand evoca el placer de los placeres sin prisas con el suntuoso aroma del absoluto de vainilla bourbon, una sofisticada mezcla de bitters de naranja y rico azúcar moreno, y un atractivo rastro de jazmín nocturno y suave almizcle. La fundadora de Nest New York, Laura Slatkin, se inspiró para crear Vanilla Bourbon después de una velada memorable en uno de los bares más emblemáticos de Manhattan, famoso por su público ecléctico, su decoración art deco y su música en directo. Mientras se acomodaba en la calidez de los bancos de cuero tenuemente iluminados y se inclinaba un poco más para escuchar la conversación por encima de la suave melodía del piano, supo que tenía que capturar la lánguida intimidad que flotaba en el aire esa noche con una fragancia que te invita a hacer una pausa en cada placer. Sephora. Sephora. Mira, a ver cómo me dice Sephora el crío. Ay, Genaro, que es más gracioso. Igual que cuando dice Bativer. A ver, Sephora. Dímelo otra vez. Sephora. Dice Sephora. Qué bonito que es mi Genaro. Es más gracioso. No sé la cara que tiene porque es virtual. Uy, que no le he puesto el tapón a esto. Sephora fuera de la casa. Pues mira la botellica. Está súper graciosa. Es una fotografía que está muy graciosa. Está bonito. Está salado y seguramente será un clon de algo. Porque esta gente igual son clones. La botella es muy parecida
Me suena mucho esta botella. Esta botella es como muy Tears of Pain, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta el diseño, lo que es el vidrio? El vidrio es muy Tears. Juraría hasta incluso que la impresión va por detrás de la botella, como en Tears. Tears, la botella está impresa con la gota por la parte trasera de la botella. Y esto me huele a lo mismo. No sé por qué. Esto está impreso por detrás. Esto es como Tears y además es la botella. Es que estaría casi seguro de que es la misma botella, ¿eh? Si no es que es parecida de narices. Que no pasa nada, cuidado, que yo muy orgulloso de que la gente de Nest utilicen este tipo de impresión, estas cosas. Sí, hombre, vamos a ver, que yo no, lo mío no es original, ni muchísimo menos. No, me refiero en cuanto a la impresión trasera de la botella, pues eso está ya más alto ya de verlo por todos lados que la leche bendita. Pero me hace gracia porque estoy mirando y digo, ¿y la botella? Esta botella y esta impresión así trasera. Esto es muy Tears. Bueno, pero esto lleva vainilla. No puedo. Ay, Dios mío de mi vida. En fin. El tapón parece magnético. ¿Quién sabe? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo sé. Bueno, el Germica. Prosigamos. Por aquí y nos vamos a ir directos a las fragancias, que me he quedado así como un poco hecho polvo cuando he visto los precios. Me he quedado bastante hecho polvo cuando he visto los precios. Tenemos 3 fragancias de la firma Beso de Fuego. Bueno, la firma es Beso. Beso hace moda. Y están, si mal no recuerdo, en Formentera la sede. La perfumería tienen sedes en México, Ibiza, Formentera y Barcelona. Vamos a empezar con la primera. No sé si vienen consideraciones de ficha técnica o algún rollo que metan por aquí. Bueno, sí dan rollo, pero esto voy a poner. Jordi Fernández es quien ha hecho esto. Vale, pues vamos a ver estos perfumes que yo me pensaba que cuando los he visto, esto es barato y me he caído de culo directamente, más viendo que es una firma de moda, y hacen música y todas estas cosas, hacen muchas cosas. El caso es que os la voy a presentar, que por eso también he dicho, Dios mío de mi vida, y por eso he hecho la miniatura. ¿Cómo es posible que sí, que la caja está muy bien en todo lo que tú quieras, pero la presentación que tiene la botella... Qué precios, de verdad. No puedo. Bueno, la primera fragancia que aparece es esta Beso de Fuego. Estamos en la página web oficial, ¿eh? Y cuesta 195 euros. Chicos, mirad, esta es la presentación que tiene. La caja es la caja que se quita la parte de arriba de la tapadera, pero es que esta es la botella, tíos. O sea, es que tapón de madera, pegatinote y botella baratera cítrica. O sea, es que, a ver, ok, pues no me va a dejar el faldón este, quítate. ¿No se quita? Bueno, no se quita. Quítate, el ok. Te estoy dando el ok, no me deja con las cookies. Luego saltaríamos aquí a ver la fotografía y este es la infografía que se han marcado aquí con el fuego, las brasas, la leña y todo el rollo. Vale, pues quiero salir de aquí. Escape. Vale, entonces nos comentan que lleva en las notas altas bergamota de Italia, limón, naranja amarga, cardamomo y jengibre. En las medias, higo, cedro de Virginia rectificado y té verde. En la base, madera de aquílaga, ámbar blanco, almizcle, vetiver de Haití y ciste, que será cistus. 100 mililitros, hay 2 versiones, en 100 mililitros y en 30 mililitros. Entiendo que... bueno, esto lo ha hecho Alberto Morillas.
Es un perfume cautivador que te invita a vivir la intensidad de la noche, una fragancia con la que iluminarás la noche. Cardamomo de Guatemala, pimienta negra de Madagascar, jazmín sambac indio, olíbano, cedro de Virginia y ciprés son las notas principales. Beso de fuego nos transporta a la transición a las noches ardientes y mágicas de la isla. Estamos hablando de Formentera. Pues ya está. Y esto viene que es Alberto Morillas, La Nariz, el perfumista que lo ha elaborado. Y aquí Jordi Fernández, que entiendo que será el CEO, digo yo, porque si esto lo ha hecho Morillas, Jordi es el CEO. Y dice Beso Pasión es una oda al verano mediterráneo. Al crear este perfume, logré capturar todas las facetas aromáticas de la estación más apasionante. Apertura con el brillo soleado de la bergamota y el jengibre, te transporta instantáneamente a un día de verano alegre y despreocupado bajo el sol del Mediterráneo, seguido de la cálida sensualidad de las notas amaderadas, exactamente como la sensación de calor que experimentamos en la playa. La hoja de higuera completa esta felicidad celestial dando un toque único al perfume como todas nuestras noches de verano. Y esto lo dice Jordi Fernández. Vale, pues ya pasaríamos a la siguiente, son 3 de beso y ahora nos iríamos a ver aquí a beso de sol. Como siempre, esto me lo he traducido. No, vale, beso de sol. Sí, se llama así, beso de sol. Toda la presentación es la misma. Os comparto para que veáis cómo va el tema y compartimos la pantalla. Beso de sol. Es que el precio, 195 euros para esta presentación del perfumico. Que aquí, ¿quién ha hecho esto? Viene a Natalie Lorson. Claro, es que hay que pagarle. Si utilizan estas narices, a esta gente hay que pagarle. Beso de sol está inspirado en el resplandor anaranjado. A ver si me deja ampliar. Anaranjado del sol cayendo en la isla mágica de Esvedra. Esta fragancia evoca la calidez y la serenidad de los momentos dorados. Notas de albaricoque y bergamota aportan una dulzura radiante, mientras que los mantus y el betolide dan, marca registrada Firmenich, dan profundidad y misterio. Beso de sol es una experiencia olfativa que captura la magia del atardecer en cada gota, según Lorson. Altas notas, albaricoque y bergamota. En las medias, osmanthus y el betolide, marca registrada Firmenich. Y luego tenemos también Doremox en el fondo. Fragancia vegana, hecho en España, Natalie Lorson, 195 eurazos. Ficha técnica, pues vienen aquí más bergamota, es la salida, bergamota, limón, naranja, cardamomo y jengibre. No, pero si tiene las mismas notas que la otra. ¿Por qué vienen las mismas notas? Es la misma nota que antes. Son las mismas. No le vamos a hacer caso a esto, ¿eh? Aquí hay un error de la página web que ha metido las mismas notas en la de fuego y esta, que me estoy dando cuenta, ¿eh? Son las mismas notas, esto está mal. Son las mismas notas. Vamos a hacerle caso a lo que dice el Orson aquí en la descripción y a las notas que vienen aquí. Es que no son las mismas. Mirad la ficha técnica y viene altas, medias, viene el higo, el cedro de Virginia y tal. No, vamos a hacerle caso a lo que dice el Orson, que es el albaricoque, la bergamota en la salida con un corazón de osmanthus y el betolide y en el fondo el doremox. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque estas notas no están bien. Y ya nos pasaríamos a las notas de la siguiente fragancia que tenemos aquí. Se repiten las 3, ¿verdad que sí? Está mal, está mal. Nos quedamos solamente con lo que es la descripción que da, por un lado, Alberto Morillas y Lorson. Vamos a ver quién ha hecho la siguiente, en la cual me tengo que meter porque no estoy dentro, que es Beso de Sal. A ver, aquí en la descripción. Esta la ha hecho también Alberto Morillas. Venga, ay, pero ¿por qué no me deja? Le doy al OK para perder el faldón este de abajo y no me deja. A ver, un segundo. A ver, escape. A ver si... no. No me deja, no se me va el faldón este. Ahora se ha ido el faldón. Vale, escape otra vez para recuperar la página web. A ver. Cierro. Vale, perfecto, ya está.
Venga, vamos a ello. Ya la tengo aquí delante y entonces ahora vamos a presentar lo que es esta beso. Es que me ha gustado, o sea, digo, me parecen súper chulo el rollo, digo, pero es que yo me pensaba que eran baratas, pero 195 euros. Ahora vamos a ver la página web. Beso de sal. Compartimos Alberto Morillas la nariz, esto tengo que ampliarlo porque yo no lo veo ni de coña. Y no lo quiero comprar ahora ni después. Beso de sal. Fusiona la vitalidad del limón, la mandarina, la salvia esclarea, las hojas de siso y acordes minerales. Con el inicio de un día de promesas, esta fragancia es refrescante. Beso de sal te transporta al instante mágico cuando el sol tiñe las salinas con su resplandor rosado. Según las notas ya que aparecen aquí reflejadas, lleva limón, mandarina y salvia esclarea. Yo siempre digo salvia esclarea, me sobra. Bueno, en el corazón, hojas de siso, acorde mineral y notas marinas. Y en la base nos meten madera de cedro de Alaska, almizcle y maderas secas. Alberto Morillas, Firmenich. Ni más vueltas. Lorson, Firmenich. Y las recreaciones que nos ponen aquí de las botellicas, pues son estas. Tapón de maderica, ya estáis viendo, tapón de maderica, vidrio, mucha sal ahí en la piedra y esta es. Y a mí, yo lo he visto y digo, mira, esto parece barato. Julín barato, pero ¿quién va a comprar esto? Por Dios. Esto es un atraco a mano armada. Bueno, si nos metemos aquí, Summer Collection 2024, vemos que realmente esto es una firma de moda y la ropa no es excesivamente cara. O sea, no es excesivamente cara, de verdad. Es como un Custo Barcelona, por lo que podéis ver. A ver, tengo demasiado ampliado esto, me parece a mí. Vamos a bajar a 100 y así por lo menos veis que... A ver, sí, de acuerdo, los vestidos, hay vestidos a 230 pavos, perfecto, tampoco es una cosa de mucho para allá, porque hoy en día que vestido no te cuesta 230 pavos. A ver, estamos acostumbrados a comprar en Shein, lo sé, hay que comprar en Shein, todo el mundo está comprando en Shein y esto, pero la moda se paga, pero que es una firma de moda, entonces encontrarte estos precios y además yo entiendo que no muy conocida, la verdad. Mira qué cosa más graciosa, camiseta de pareo, 150 pavos. Que para las niñas monas esto, vamos, triunfas como la Coca-Cola, pero que es una firma de moda. O sea, ya está. Y para los tíos, ¿qué hay? Vamos a mirar para él. Ya he mirado para ella. Yo quiero mirar para él, coño. Y hay para críos también. For him, para él. Venga, vamos a ver. Sudaderas, camisetas. Vamos a ver la ropa de baño. Por lo menos vemos cosas bonitas. No, ropa de baño no. En pantalones y shorts. Bueno, ropa de baño. ¿Qué más da? Estos son más pantalones cortos. El short cuesta 95 pavos. Como si fuese la cosa del mundo. Pone ahí beso. Y luego la gente te ve como en el beso y dice, ¿qué da el beso? Pues vale 100 pavos, ¿sabes? El beso de las narices, ¿eh? La camiseta vale... no es un poncho, es un poncho. Un poncho que es de... Esto es como de toalla, ¿eh? Esto es un poncho de toallica. Para irte a la playa y estas cosas, te pones el poncho y te secas. 120 euros. Y no hay nada más de hombre, pues... toalla pareo 25, pues hemos fracasado. Para él, yo digo, vamos a ver un poco a ver qué es lo que vale tan caro. A ver, aquí solamente está lo mismo. Pues muy mal, está muy pobretón ese nombre. Para ser tan cara podrían haberse rascado un poco más el bolsillo. Camisetas y tops. Aquí supongo que habrá más tela. Nunca mejor dicho. La vida son dos besos. ¿Beso o plomo? No, el plomo no lo quiero, que el plomo es malo, caca. ¿Qué vale? A ver, XL. Ah, vale 25 pavos. Valía 60. Está dando oferta. Me ha puesto un beso. Bueno, como vayas con esto a la XL. 59 pavos. No hay rebajas. Fuera. La XL es que me va a quedar grande, la verdad. Necesito... A ver, es la L y XL es la L. Aquí. Ah, mira, esta está graciosa. Camiseta Creator Captain. Con esto de aquí. Mira, ala. Mira qué bonita. 69 euros. La camiseta beso. Pues tampoco tienen mucho, ¿eh? Tengo que decirlo. A lo mejor en moda femenina sí que podrán tener mucha cosa y todo lo que tú quieras, pero no tienen nada. Es que no, ¿lo habéis visto? Soren, escúchame, lo tenía compartido, lo habéis visto lo que he puesto, es que si no va a ser una putada, porque me pensaba que lo estaba compartiendo
la imagen de... La imagen imaginaria, me pensaba que lo estabais viendo y no sé si lo habéis visto. Creo que no, me parece que lo hemos liado. Sí, sí lo habéis visto. Es que como tengo delay, sí, vale, perfecto. Es que tengo delay en el dashboard y entonces me he metido en el delay del dashboard para ver que efectivamente sí, está ok y lo habéis visto. Bueno, pues qué picor. Ay. Me gusta mucho echarme crema suavizante en la barba cuando me estoy duchando y esas cosas, pero es que los pelos cobran vida y me pica la nariz y me pica todo el mundo. Vamos a ver, ¿qué tocaría ahora? Vale, tengo los besos que los puedo cerrar, que ha sido la decepción de mi vida. Y... vamos con una sección de noticias que hace mucho tiempo que no hablo de noticias, ¿eh? Vamos a momento de noticias y luego... bueno, voy a cerrar lo de beso. Hay más perfumes, pero voy a cerrar noticias. Y... o sea, noticias. Voy a cerrar perfumería, ¿eh? Porque tengo más perfumería todavía por aquí. A ver, ¿qué más me queda por aquí? Hemos hecho la Grid, la Bond. Conversaciones privadas entre Crio y yo. Vale. Estos son los que vamos a ver seguramente mañana, me parece a mí. Y vamos a noticias. Vamos a noticias porque me apetece muchísimo, lo siento, pero ya está bien. Como no hay participación del personal, pues vamos a sección noticias. Venga, es que claro, si no habláis, no participáis, no sé lo que queréis escuchar o no escuchar. Si queréis perfumería, pues os mostráis dinámicos, habláis y todo eso. Pero con un montón de gente en sala, todo Dios callado, pues la verdad que no me apetece mucho seguir el directo, la verdad. Así que vamos con noticias y así voy actualizado con noticias. Venga, pues vamos a ello. Reorganización dentro de Barberries. Estamos haciendo el seguimiento también a Barberries. Hola, Sames. Muy buenas noches. Y con Barberries nos va a pasar lo siguiente. Así que vamos a ello. Voy a poner las noticias de Barberries para que lo podáis ver aquí. Y compartimos pantallita con Barberries. Oh yeah. Vale, aquí está. Pues nada, reorganización dentro de Barberries. Dice que Joshua Schultzman reemplaza a Jonathan Hackenreich al frente de Barberries, mientras que las ventas minoristas caen un 22% este primer trimestre. Esta noticia ya la di el otro día, ¿eh? Esto no es nuevo, lo que parece, bueno, no es nuevo y de hecho aparece con fecha 15 de julio y hoy estamos ya a 16, pero hemos pasado a las 12 de la noche. No, es del día de ayer. Pero aquí aparece más la noticia como más detallada. Pues nada, este señor Schultzman ha sido nombrado director ejecutivo de Barberries en un clima tormentoso. Se van a ir a la mierda, ¿eh? Con todo el dolor de mi alma, o vuelven otra vez a bajar precios, a hacer cosas para la chusma. Es decir, yo me incluyo dentro de la chusma, que se me entienda cuando estoy diciendo esto. Estoy siendo irónico. Precios de chusma. Precios de chusma. Tienen que meter precios de chusma. Y luego tener la línea cara. Lo que no puedes pretender es pasar de la chusma, que es la que te va a mantener, porque es la que se va a dejar la pasta, en productos aspiracionales, empezando desde la base con productos más económicos y luego ascendiendo en la medida de sus posibilidades a adquirir productos más caros. Es que parece mentira que yo tenga que estar diciendo esto, que esto es sabido ya por todos y todas. Y es justo lo que está haciendo Valentino, pero Valentino está siendo también un poco más inteligente, porque sí que nos metemos dentro de su página web y tienen precios de escándalo. Pero te vas a las tiendas, como por ejemplo el Corte Inglés, y puedes ver que hay Valentinos medio económicos, como bolsos, complementos, sobre todo complementos, entre comillas, económicos, bastante más baratos. Pero Barberries no. Barberries ya se subió en la nube hace ya muchos años y ahora le está estallando en la puñetera cara. Así que yo de ellos me empezaba a hacer planteamientos. Y además me da pena Schultzman, porque además es un tío que tiene 52 años, que es bastante más joven que yo y tiene cara que parece mi abuelo. Este hombre está muy sufrido. Los problemas, como estar siendo un reflejo de lo que le pasa
este hombre dentro de 2 días va a estar más viejo todavía, porque no va a vivir. Es más, creo que va a abandonar el cargo en menos de un año. Bueno, pues va a suceder a Jonathan Hagenroyd, quien fue derrocado 2 años después de asumir el cargo este va a durar menos de 2 años, os lo digo ya, durante uno de los periodos macroeconómicos más brutales de la industria de bienes de lujo haya presenciado nunca en una década. Sí, vete por ahí, anda, venga. Sussman, un minorista experimentado y creador de marcas, asumirá el cargo el miércoles tras el sorpresivo anuncio de Burberry el lunes por la mañana, antes de la apertura de mercados, donde estaban diciendo que se iban allá. Anca el basurero. Están teniendo lo que se están mereciendo, ni más ni menos. Así que por ahí vamos bien. Bueno, pues nada, simplemente esto, no me voy a meter mucho más. Ya poquito a poco veremos qué pasa, pero yo no le doy más de un año a este tío. Lo siento, es que no le doy más de un año dentro de la firma. No se lo puedo dar por mucho que quiera, porque esta gente no abre los ojos. No han sufrido el despertar woke. Están inmersos en el wokismo y la van a joder. Así que, pues ellos sabrán. Que se deje barba para disimular, no sé, está cansado. Se le ve que está muy cansaete. Este muchacho no duerme bien, no descansa, le pasa como a mí. Me tengo que poner un filtro. A ver cómo quedo sin filtro. Hoy siempre me veo sin filtro porque digo, bueno, de todas formas es que como me lo pongo para quitar reflejos, no me lo pongo para otra cosa. A ver, cancelo aquí. A ver, voy a verme cómo estoy. Este es el orgasmo sin el filtro, pero que sigo estando igual de hermoso y de bello. ¿Veis? No tengo... el orgasmo está de puta madre. Lo que pasa es que me tengo que poner el filtro porque si no salen brillos por todos lados que parece que me brilla la cara como un Ferrari y hoy sí, hoy llevo el factor de protección. Hoy sí que me llevo el factor de protección y por eso me brilla más todavía la cara. Pero... me lo pongo para evitar precisamente todos los brillajos estos que tengo, pero vamos, que mirar... Mirar qué ojazos tiene el orgasmo de Gacela, ¿eh? Sí que tengo mi ojerica marcada, pero bueno, que me digo, no he hecho yo un poco de maquillaje así. En los vídeos no hay filtros ni pollas, ¿eh? En los vídeos, que sepáis que yo no llevo ni filtros ni nada. Lo que pasa es que aquí me lo pongo porque es la cámara esta, me tiene negro. Y mirar la frente. ¿What? La frente y todos los brillos que hay. Y sobre todo también por el rollo de las gafas, ¿eh? Las gafas se ven, mirad, veis todos los reflejos, sin embargo pongo el filtro y ya los reflejos se minimizan. Es que si no, jolín, estar con las gafas para arriba y para abajo, pues se ve lo que estoy viendo en la tele. ¿Se ve la tele? No, se ve el foco, se ve el foco. Bueno, entonces por eso pongo el filtro, no pongo por otra cosa, porque yo estoy muy contento como estoy. Me quiero mucho cada día. ¿Tienes padre? Sí. No, por desgracia. ¿Tengo madre? Sí. ¿Tengo abuelos? No, no tengo abuelos por ningún sitio. Entonces, claro, me tengo que querer yo cada día más, pero tengo a mi madre que me da mucho cariño. A ver, filtro, vuelve a mí. Filtros fuera. Digo, no, filtro con filtro para quitar brillos. Mirad, las gafas ya son otra cosa, y es otro rollo, y es otra historia. Más que nada es por el tema de las gafas y los brillos. ¿Quién sería la mala persona que te recomendó la dichosa cámara? ¡Ay, por Dios! Esta cámara me lleva a mal traer. Ay, en fin. ¿Qué vamos a hacerle? Pero bueno, que estoy contento, ¿eh? Que a mí me da igual. Me gasté nada, si me costó. Ya te dije lo que me costó. Me costó la mitad del precio que valía. O sea que... Y es cara, ojito, o sea, es que me parece flipante porque no es una cámara barata. Lo que pasa que yo, pues, lo saqué más barato, pero porque la pillé más barata, pero es que no es esta cámara, es la Nexico esta, de barata no tiene nada, ¿eh? Esta cámara vale dinerico. Bueno, pues menos mal que por lo menos está el StreamYard que tiene filtro y por lo menos me puede bajar un poco los brillos, o sea, fijar que lleva el filtro y todavía aún así, mirar por aquí, los brillos, cómo se marcan, ¿eh? Y es con el filtro. O sea, imagina, lo que pasa es que el filtro yo creo que realmente llega hasta acá. Entonces, la parte de la frente no se hace. Pero bueno, que me da igual. Si es por el brillo y sobre todo las gafas. Es que nos da un montonazo la diferencia de tener el filtro puesto porque te minimiza el rollo de las gafas. Ay, qué cosa más bonita el StreamYard. Luego me pasaré la factura todos los meses. Ay, por Dios. A lo que vamos. Siguiente noticia. Noticia para México. No me voy a enrollar con esto, pero me parece interesante sobre todo a la gente de México. Y es que Tous planea sumar nuevas tiendas aperturas en México e implementar un plan de producción local. Así que
quiero decir que igual con un poquito de suerte, si abren factoría en México, atención, porque lo que voy a decir es importante. Gentes de México, si estáis buscando trabajo, sois artesanos de la joyería, estáis tardando y o estáis desempleados o queréis mejorar el trabajo, yo no sé lo que pagar esta gente, pero por lo menos mandarles el currículum a Tous cagando leches. Porque van a empezar a meter talleres, van a meter talleres en México. O sea que, ojito, cuidado, porque si van a meter un plan de producción local, significa que se van a hacer contrataciones. Ahora nadie está aquí. Gentes de México, que estáis todos callados aquí y no decís nada. El Orgaz lo advierte. Tous va a abrir producción en México. Va a necesitar gente para trabajar. Mandarles el currículum. Yo no sé lo que pagarán, ni las condiciones que tendrán, ni nada. No lo sé. Luego, por otra parte, evidentemente entiendo que va a haber un beneficio porque no va a llegar la joyería de Tous al precio de tener que mandarla para allá con tasas impositivas y todo lo que conlleva llevarte un producto de lujo para allá. Y yo, Tous no son santo de mi devoción para nada. Así que, para que no se diga, esto es un artículo que ha escrito Alicia Mares y dicen que os voy a poner lo siguiente. A ver, un segundito, que voy a hacer una cosita maravillosa y fantástica, que es ponerlo por aquí, así, y así no me sale publicidad. Vale, que es lo que quiero básicamente. Lo comparto para que lo veáis. Vamos a ver. Presentamos, compartimos. Y ahora todo el mundo que se ha ido, porque habían 20 y pico personas, y yo sé que de esas 20 y pico hay mucha gente que no es española, se han cogido y se han largado. ¿Hay alguien de México por aquí? Bueno, pues que sepáis que si se ha quedado alguien de México, que está tardando en mandar el currículum a Tous. Está tardando. Porque además esta noticia es que es de hoy, día 16, bueno, sí, todavía quedan 5 minutos. Tous planea sumar nuevas aperturas en México e implementar un plan de producción local. Todos hemos encontrado en México su mejor mercado a América Latina. Después de más de 20 años de su llegada al país, la marca ya supera los 130 establecimientos activos y reforzará esta red a lo largo del presente ejercicio con nuevas aperturas. Vale, estupendo. Bla, 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 bla. Dicen algo por aquí en medio y por aquí abajo. Vale, estamos valorando iniciativas más concretas con planes de producción local. México es tremendamente importante para nosotros. Desde hace tiempo estamos comprometidos internacionalmente a ser mexicanos en México. No solo tener presencia de una empresa española en México, sino a sentirnos mexicanos en todos los sentidos, expresó al medio Carlos Soler Dufo, CEO de Tous. Dice: aún sin fecha cierta para poner en marcha dicho plan, el Ejecutivo detalla que las ambiciones de la empresa son que la producción mexicana de Tous pueda venderse fuera del mercado local. Dice: no queremos hacer cosas solo para México, queremos desde el país a lo mejor hacer producción para el mundo. Claro, sale más barato. Esto no es posible desarrollarlo en cualquier país. No tienes a veces el tamaño crítico, la infraestructura, el talento en que puedas confiar. No estás tan cómodo, cosas que sí tenemos en México, señaló este señor. Bueno, fundada en 1930, Barcelona, no sé qué, ya hablo poco de México, no sé qué, no sé cuántas. O sea, habla de Tous. Chimpum, campana y se ha acabado, ¿eh? Campana y se ha acabado. Yo ya lo he dicho y por la barriga me corre un bicho. Quien quiera lo tome, quien no que lo deje. Quantitative, gracias. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Gracias, boqueroncico mío. Ay, que me gusta a mí un boquerón. Mucho. Yo tuve un novio boquerón. Era una máquina haciendo el amor. Bueno, realmente hacíamos sexo. Era divertido. En fin, sí, se movía muy bien el tío. Yo también me muevo bastante bien, no es por nada.
Bueno, vamos a dejar esto de conversaciones sexosas. Que no te estoy tirando los tejos porque no sé ni cómo eres ni nada. Pero yo digo que en Málaga hay mucho arte. Encamado o sin encamar, da igual. La gente que se ha ido se lo está perdiendo ahora mismo esto. Que se fastidien. Bueno, Maripaz. Esto es una empresa de zapatos que yo no he comprado nunca en mi vida en esta Maripaz, pero lo están pasando muy mal y al parecer entran en liquidación con una oferta por su unidad productiva. O sea, esta gente está muy malamente. Yo creo que en el espacio mediterráneo había, si no lo han cerrado, una tienda de zapatos Maripaz. Lo comparto. Esto viene de concretamente. A ver, ¿qué me dices por aquí? Dice. El Soren. Bueno, Andeboy. Andeboy es que Maripaz. ¿Dónde está la Maripaz? Vale, está aquí la Maripaz. Venga, aquí. Esto es fuente el diario ABC. Por favor, vuelvo a repetir, cuando se trata de trabajo y estas cosas yo me pongo bastante serio, puedo gastar muchas bromas y todo lo que tú quieras y tal, y meter mucho acting y todo lo que dé la gana, pero lo digo en serio, si hay gente que está buscando trabajo en México, por favor que le mande el currículum a Tous, siempre que esté capacitada para hacer el trabajo de joyería o de lo que sea, pero que le mande el currículum, porque si esto ha salido hoy, estáis tardando en mandar currículums para que ya los servicios de recursos humanos empiecen a trabajar y los tengan ahí por lo menos archivaetes y tal, que igual suena la campana y os llaman, Venga, vale, vamos a dejarnos la tontería ya, que no es ninguna tontería, es una cosa muy seria, y vamos aquí. Venga, vamos allá. Maripaz, que entra en liquidación, os lo comparto para que lo veáis. Tampoco me voy a vender mucho rollo con el Maripaz, porque vamos, me la trae al pairo. Maripaz, me da pena porque hay gente trabajando aquí, por supuesto. Y pues que se vayan a las colas del paro, pues no me hace mucha gracia. Ni a mí ni a nadie. Bueno, yo tendría que ser un demonio para que el maligno de toda la gente. Bueno, pues esta es la Maripaz, esta, que os voy a poner a Genaro. Bueno, resulta que la cadena deuda una actualidad 21 millones, esto es lo interesante, 21 millones de euros a bancos, proveedores, seguridad social y a su matriz. Iniciativas Avan 12, como recuerda el citado medio. Dice Maripaz, tras varios ERE, opera con 54 establecimientos y una plantilla de 276 personas que se van a ir a la puñetera calle, está claro. Yo no sé por qué pone aquí fuente Fashion Network cuando realmente es así avanzado el diario ABC. Lo ponen claramente aquí y ellos firman esto como si fuese de ellos, cuando realmente están diciendo el avance del diario ABC. Bueno, pues nada, que lo firmen si quieren, ¿qué le vamos a hacer? Estos son chanchullos que se den entre ellos, a mí me da igual. El caso que ya está. La firma esta se creó en el 72 y ahora mismo están con la soga al cuello. Vale, pues llegó a alcanzar 200 millones de euros en ventas el pasado 2023. Su facturación se había reducido a 29,6 millones de euros frente a los 33 millones de euros del año pasado, pero al parecer pues la gente no quiere seguir y se han dicho, venga, hasta luego, Mari Carmen, yo me largo de aquí. Y ya está, y se han cogido, se han largado. ¿Para qué quieren más? Pues listo. Bueno, Primark, también tenemos que Primark alcanza las 64 tiendas en España con su aperturas en Rivas Vacía Madrid a final de agosto. Ay, Rivas Vacía Madrid, mi empresa tenía la producción en Rivas Vacía Madrid. Qué feo que es, Rivas es muy feo, Perdona, Isa, que ella por ahí cerca. Qué fea. Es muy fea. O sea, es que es una ciudad de dormitorio realmente. Tampoco hay mucho. Sí, yo es que he estado por ahí bastante. No me quedaba otra. La fábrica la teníamos por ahí, tenía que visitarla cada 2x3. Día sí, día también. De Murcia para arriba hacia Madrid. De Murcia para arriba hacia Madrid. Coñazo. Y de Rivas hacia Madrid a Murcia. Bueno, una aventura. Qué tiempos aquellos en los que ganaba una pasta. Bueno, Primark continúa con su plan de expansión en España con la apertura el próximo 27 de agosto de su nueva tienda en Rivas hacia Madrid, según informa el comunicado. Bueno, pues me parece muy bien. ¿Para qué voy a darle más rollo a esto? Esto sí, mirad, aquí sí que han puesto que está firmado por Europa Press.
Venga, pues ya está, tampoco hay mucho más, simplemente pues una apertura, no me voy a enrollar más con esta noticia porque además no voy a ni a ponerla, simplemente que sepáis que en Riva Vacía Madrid, Isa, en Riva Vacía Madrid vas a tener una tienda de Primar, cerquita de la casa. Bueno, no tan cerca, lo sé, pero cerca. No habéis escrito nada. Os lo estáis perdiendo porque estoy que me salgo. El Boquerón no me ha escrito ya nada más. El Boquerón ha cogido y se ha callado ya la boca. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir. El Boqueroncico se ha cogido y se ha callado. Ya ha dicho, yo me callo aquí. Es que yo tengo para todo el mundo. Bueno, en fin. Esto es una noticia. ¿Esto por quién va firmado? Ya me pongo a mirar. ¡Ay! Reuters. Bueno, esto ya lo leo porque esto es de Reuters, así que se fastidien, porque además está firmado para Reuters. Y yo, pues como está firmado por Reuters, pues lo voy a leer. Faltaba más, ya te lo digo yo. Encima, es que una publicación que luego coge publicaciones de otros sitios es una locura y está firmado por Reuters. Bueno, pues gracias Reuters, gracias Fashion, gracias Fashion, pero esto es de Reuters. Así que como es de Reuters también lo voy a decir. Y lo voy a poner en pantalla para que lo veáis. Porque esto es para análisis chulo de todo guapo. Hugo Boss está haciendo caquita en los pantalones, nunca mejor dichos. Dichos no, dicho. Dice que la débil demanda de China del Reino Unido enturbia las previsiones de los alemanitos. Hugo Boss, esto de los alemanitos lo digo yo porque son alemanes. Bueno, ha rebajado la previsión de las ventas otra vez de nuevo entre 4.200 y 4.350 millones de euros ante el debilitamiento de la demanda mundial, especialmente en China y el Reino Unido. Los chinos no se quieren vestir de Hugo Boss ya. Ya no se quieren vestir de nada. Quieren ir desnudos. Dice, la casa de moda alemana había previsto unas ventas de 4.300 y 4.450 millones de euros para el año. Bueno, pues al parecer Nané de la Conchimbamba. Y dice que en un comunicado emitido el lunes por la tarde, Hugo Boss dijo también que esperaba obtener un beneficio operativo EBITDA entre 350 y 430 millones de euros, una cifra inferior a la previsión anterior que estimaba entre 430 y 475 millones de euros. Vale, muy bien, esto es un rollo, bla, 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 pero yo quiero un poco más de sangre. Es que estoy buscando sangre. ¿Veis? Aquí pone Thomson Reuters. ¿Veis? Aquí. Thomson Reuters. Yo lo leo. Vale. Con ocasión de los resultados del primer trimestre, la empresa también informó de una caída de la demanda china y de la preocupación con la confianza de los consumidores estadounidenses en vísperas de las elecciones presidenciales, que lo hizo que el precio de la acción alcanzase un nivel más bajo desde el 2022. Ya estamos liados. Bueno, Hugo Boss también comunicó que las ventas preliminares del segundo trimestre descendieron un 1% hasta los 1.020 millones de euros. El beneficio operativo EBITDA del periodo ascendió a 70 millones de euros de forma preliminar. Dice que la marca de ropa de gama alta se ha embarcado en el periodo de expansión que ha aumentado su gasto en publicidad y abrió 102 nuevos puntos de venta en el 2023, pero el precio de sus acciones cayó durante el año, ya que la empresa advirtió de la ralentización del crecimiento de las ventas. ¿Y qué tiene que ver Swatch? Bueno, Swatch, el mejor fabricante de relojes del mundo, bueno, el mejor para ellos, informó el lunes de una fuerte caída de las ventas y los beneficios del primer semestre, también como consecuencia de la demanda china. El grupo británico de lujo Burberry también emitió una advertencia de beneficios y retiró el pago de dividendos para el año en curso. Los de Burberry están fatal, los de Swatch no van a perder mucho, no, porque estos son un rato listos, y Hugo Boss está apretándose el cinturón. No hay crisis, ¿no? Los chinos no quieren gastarse tanta pasta supuestamente como... Ahí estamos, Ojito, cuidado. Es que las economías mundiales van como un cañón, como un cohete, como un Zeppelin, seguramente, que van más lentos. Porque vamos... como una nave espacial interestelar no van. Van hacia la ruina. Van hacia la ruina, porque yo cada vez que me pongo a mirar las noticias me da más asco, porque no veo más que las empresas están, que les cuesta muchísimo salir para adelante. Están además probando. Quiero decir, están probando hasta dónde llegamos. Están subiéndonos los precios de la ropa, de los perfumes. Están, venga a subir y venga a subir. Están marcándose un Louis Vuitton.
Y Louis Vuitton ya tiene techo. Louis Vuitton ya tiene techo. Así que como Louis Vuitton ya tiene techo, a partir de aquí lo que se viene es una caída. Aquí Louis Vuitton lo que hizo fue disfrazar el que no iban a subir más porque habían técnicamente tocado techo, porque habían tenido un incremento de las acciones justo cuando comenzaba el año. O a final de año, no me acuerdo muy bien, Sone, pero vamos, entre final de año y principio de este año, Louis Vuitton dijo que con la emisión de acciones que habían tenido, que las acciones se les dispararon de precio, pero en plan masivo, no esperásemos que dentro del accionariado se hubiese o se produjeran más incrementos en el precio de las acciones, porque estaban ya muy top y ya iba a ser muy difícil superar eso. Pero vuelvo a repetir, esto fue una cosa completamente artificial, esto ya lo digo yo ya de principio, aquí los fondos de inversión empezaron a meter dinero, a comprar acciones de Louis Vuitton para subirlo, para luego enmascarar realmente las cifras que van a presentar después porque van a tener pérdidas. Y si no, al tiempo vamos a ver cómo poco a poco van a ir cerrando estas fábricas maravillosas y fantásticas que compraron en un principio en España, en Portugal y en Italia, porque estos señores lo que están haciendo es que tienen empresas chinas trabajando aquí en Europa que les están produciendo todos los bolsicos, y luego los venden de 40 euros a 3.000, 4.000, 6.000, 12.000, 20.000, lo que les dé la gana. ¿Por qué? Y me da a mí en la nariz. Porque lo que están haciendo es que a todas estas empresas subcontratas que tienen aquí en Europa, los están metiendo dentro de las empresas, están recibiendo la formación y viendo cómo se hace el trabajo artesanal para llevárselo a las fábricas. Igual estoy diciendo una locura, presuntamente. Para que les salga más barato producir y no tengan que pagar tanto salario y tanto sueldo. ¿Habéis pensado en eso? Yo lo cojo y lo digo, presuntamente. Siempre presuntamente. Estas son cosas mías que se me pasan por la cabeza. Tengo así una chispa y creo que vamos a ver muy pronto cierres. Y vamos a tener, si no cierres, pues vamos a ver que cierres no, porque no le van a consentir un ERE a un Louis Vuitton ni de coña. Claro, que tal y como está el gobierno español, pueden consentírselo todo a todo el mundo. En fin, esto parece una república bananera. El caso es que, ojo al dato, a lo que estaba diciendo, siempre desde la presunción, y no me extrañaría nada que en 0, veamos cómo empiezan a cerrar todo lo que han estado comprando una vez que han conseguido la formación de todas estas empresas. Porque a toda esta gente que viene de China, que está produciendo los bolsos, hay que formarlos. Tienen que hacer las cosas atendiendo al estándar de Louis Vuitton de trabajo. Estos no vienen aquí y se ponen ahí a coser bolsos como si fuesen. No. Tienen que hacer las cosas acordes al patronaje y a todo el tema. Y hay que formarles. Y no lo están haciendo en el nuevo centro de formación que tienen en París. Que se han abierto y han gastado un montonazo de pasta. Para decir, oh, qué guays que somos, tenemos mucha pasta y podemos hacer estas cosas maravillosas y fantásticas para seguir sacando buche paloma. Pero se viene gorda, Es cuestión de tiempo. Ojalá y me equivoque, porque eso va a suponer una pérdida de cantidad de trabajo, pero para un montón de gente que se le da la cola del paro si no monten sus propios talleres y a tomar por saco. Pero claro, el tema está en que me temo muy mucho que la cosa puede ir en que estamos acaparando, estamos cogiendo, estamos dando formación a todas estas gentes de fuera para luego cerrar esas empresas y largar a la gente que está trabajando ahí dentro. A lo mejor lo que estoy diciendo es una locura, pero es que el acaparar tanto, sabiendo que Armani, Louis Vuitton, el otro y el de la moto tienen empresas chinas trabajando aquí atendiendo a los estándares de producción de ellos. Es decir, ese trabajo está supervisado por gente directamente desde Armani o Louis Vuitton o su nietera madre, quien sea. Me estoy hablando de empresas ya globales, me da igual. Entonces, ojito, cuidado lo que se puede llegar encima.
Y Louis Vuitton el año pasado compró, pero a saco. Y además, alianza con Chanel para controlar la red de proveedores. ¡Ojito! Controlar la red de proveedores, tanto de Chanel como de Louis Vuitton. A buen entendedor, pocas palabras bastan, queridos amigos. Más cositas que tengo por aquí. Mirar, por ejemplo, aquí dice que las ventas y beneficios de Swatch, la de los relojes, caen por la débil demanda china, lo que golpea a las acciones. Sí, pero Swatch no se va a ir a ningún sitio, ni al carajo, ni a nada. El fabricante suizo de relojes como Tissot, Longines y Omega, no se va a nada. Estos van a seguir vendiendo relojes tranquilamente. ¿Que las acciones le van a bajar? Sí, pero nada. Tranquilidad, despacio y buena letra, sino que vendan muchos Smart, que además están aliados, y me parece que estaban aliados con el tema de, estaban con Mercedes haciendo los Smart, así que nada, que vendan muchos Smart. Llevo tiempo que no los veo por el mercado, igual lo han dejado de producir, no lo sé, estoy pez en esto. Pues ya está, es que estos van a seguir. Todo el mundo va a seguir comprando estas cosas. Más o menos, pero estos siguen. Así que, punto pelota. Noticia, Richemont. Richemont resiste el primer trimestre pese a la caída de Yox Net-a-Porter. Ya lo sabemos cómo está el tema de Yox Net-a-Porter. También les hemos estado haciendo seguimiento. No me voy a meter aquí porque hay una cantidad de datos financieros que esto es morirse y vamos a terminar con la cabeza así. Escuchar que Richemont no tampoco, otros que van a estar ahí tranquilamente y que no se les encoge ni la ropa ni nada y punto, no hay que darle más vueltas. Para la gente del beauty, quiero que sepáis que Huda Beauty renueva su marca con un nuevo packaging y un nuevo logotipo. El Huda sale en negrita y el beauty está en negrita también, pero más fina. Y ya está. Por lo demás, todo prácticamente igual. Tampoco hay mucha más monserga. Lo podéis ver, está publicado y tampoco hay que darle más vueltas. Esta empresa no la conozco y fuera. Bueno, también Swarovski ha acogido a Ariana Grande como embajadora de la marca. Así que la primera aparición de Ariana Grande en el papel de embajadora se dará a conocer a finales de octubre con la campaña navideña de Swarovski. Lo que me llama poderosamente la atención es que aquí ya aparece con Swarovskis puestos encima en todo lo alto y os lo voy a poner para que lo veáis, porque yo no sé tanta la primera, uy, que me he ido, la primera aparición y no sé qué, no sé cuántas, pero es que ya aquí hay una fotografía de ella, supongo que será una imagen de archivo, no sé si será la de ahora o no, no tengo ni idea, pero por lo menos yo las pongo y terminamos con una cosa bonita, que es la Arianna, que para mí está delgada de más. Yo creo que se ha pasado perdiendo kilicos. A mí me gusta un poco más gordica. Más gordica no, más con más peso. Es que se ha quedado, la veo en los últimos vídeos y es que la veo así. Digo, nena, hija, por Dios. Bueno. Buah, ¿cómo estamos con los adelgazamientos? Bueno, pues esta es la fotografía y esta es la imagen, o sea, mirarla va de Swarovski. Dice Ariana Grande por Met Alas y Marcus Pillot para Swarovski. Y están diciéndome aquí arriba, Swarovski elige a Ariana Grande y dice que la primera aparición de Ariana Grande en el papel pues será a finales de octubre. Y ya lo estamos viendo aquí. Explícamelo, Tommy. Si es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues ya está. Tampoco hay que darle más vueltas ni más monsergas. Viva Ariana Grande. A mí me gusta su música. Por lo menos me entretiene. Voy a cerrar esto de Maripaz, pobrecicos míos. Se van todos a la mierda. Y también otra noticia es que el líder reduce sus beneficios en España a 182 millones. Ya quisiera yo esos 182 millones, a pesar de crecer un 8% en las netas. Vale, pues la firma atribuye estos 11 millones menos de beneficio a su política de precios bajos y un aumento salarial. Perfecto, pues si tú subes el precio de tus empleados, yo no tengo la culpa, pero a mí cóbrame poco, por Dios, porque me estáis subiendo los precios, que también se os nota un poco que vais a rebufo del Don Mercadona y esto no puede ser. En fin, a ver, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos próximamente. Encantadísimo de la vida y recordar, la vida sin perfume da igual. ¿Qué más da? Sin perfume. Ir limpio. Y si te echas peste a hombretón, a cipotaco, tampoco pasa nada. Lo mismo que si hueles a chochete. ¿Qué más da? Qué ricos olores ambos dos. En fin,
Este vídeo, este directo está dedicado a los boquerones y a las boqueronas de mi Málaga querida. Señoras y señores, auf Wiedersehen. ¡Hey, Miguel! Tú no te acuerdas de mí seguramente, pero yo de ti sí. Marcaste una huella muy importante en mi vida. Señores míos, vamos a dejarnos de mariconismos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.